Buenas tardes. A ver, sí, se oye. Bueno, ya estamos. A ver si la máquina responde. Y podemos dejar la segunda sesión grabada y subirla y compartirla, como ya os dijimos que íbamos a hacer con la primera. Todavía no está subida la sesión a educar, esa primera, pero enseguida Julián la retocará, hará un cambio que la puedo grabar desde allí y la compartirá. ¿De acuerdo? Pues a quien tiene interés. La segunda sesión de hoy, programación, situaciones de aprendizaje. No sé si alguien hasta esta mañana o ha podido conectar con la formación. ¿Habéis recibido? Bueno, esta era la temática. Yo no he estado, ¿eh? Yo no he estado. No he podido. Pero he preguntado por ahí a algún compañero y bueno, sobre todo a la gente que habéis estado, si veis que alguna cosita puede ser distinta, es un buen momento para plantearlo. Porque detrás de lo que os hayan contado esta mañana, Pablo, Sergio, lo que voy a contar yo, tiene que estar siempre la normativa. Luego ya lo demás pueden ser interpretaciones, pero tiene que estar esa normativa. Y sin demorar mucho y de nuevo invitándoos a que en cualquier momento preguntéis sobre lo que el otro día dijimos, sobre lo que hoy vamos a contar, porque vamos a retomar lógicamente las referencias a los elementos curriculares que el otro día presentábamos. Sin más dilación, yo os quería proponer esto. ¿Qué tal una sesión de citas rápidas? Estamos gente aquí a mogollón, estas horas de la tarde, y nos damos un poquito de vidilla. Mirad lo que os voy a proponer. Os voy a pedir que dentro de un ratito, cuando empiece la música, y la música va a ser el tiempo, va a ser el controlador del tiempo. Es una canción normal, durará unos 3 minutos y poco más. En 3 minutos y un poco más tenéis que conseguir 12 citas, una para cada una de las 12 horas del reloj, que sé que son 24, pero hay que dormir. De la 1 a las 12 vais a buscar una cita en la sala. ¿De qué se trata? Simplemente en un papel, en el móvil, si no utilizáis papel, que podáis concertar con alguien que tengáis por ahí contacto cerca, os movéis sin ningún problema, que podáis quedar. Y si a la 1 ella estuviera de acuerdo en quedar conmigo, ella me anotaría a mí y yo a ella para la 1. Y anoto el nombre porque luego no me puedo olvidar. Queda muy feo quedar con alguien a una hora y luego no aparecer. Y vamos a quedar con 12 personas, bueno, con 11, en realidad con 11. La idea es que a la 1, a las 2, a las 3 y así hasta las 12 tengáis un nombre, una persona en la sala y que más o menos la tengáis localizada, porque cuando luego empecemos con las citas rápidas, que será después de esa música, cuando yo diga, muy bien, empezamos con la cita, vamos a buscar a la cita de la 1 y con la cita de la 1 haremos algo con la cita de la 1. Pues hay que buscar a la cita de la 1 y estamos mogollón de gente. No os quedéis luego con decir, ahí va, ya he quedado con Sara a la 1 y no recuerdo quién era Sara, no le pongo cara. Por Dios, fijaos bien. Fijaros bien en quién es Sara o quién es esa persona con la que quedáis. No vaya a ser que a la 1 os encontréis solos, sin cita, con quien poder compartir la tarea que hay que realizar. ¿Alguna duda de por dónde va a ir la cosa? ¿No? Mirad. En cuanto empiece la música, yo os diría, moveros rápido, aunque hay mucha gente, no vais a tener problema. 12 citas en una clase de 25 alumnos da jueguecillo. 3 minutos y pico lo tienen justito. Aquí debería sobraros tiempo para que en 3 minutos y pico encontráramos 12 personas distintas. ¿Vale? Pero primero escuchemos la música. No sé si se oye. Mira, Carmen, mira a ver el volumen en PC, por favor. A ver, podemos empezar, a ver si conseguimos que la música se escuche. Podemos empezar ya a movernos. Espera, que antes de probar que funcionaba, pero no se oye. No esté mutado. PC. ¿Sí está? Debería estar. Mutado no. Está mutado. El atril, la mesa, diadema. Vale. Pues debería estar. Ahora sí.
Vale, ahora. Nereida y Olga. ¿A las 3 conmigo? Venga. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. Pues bien, yo me voy a acordar fácil porque solo te tengo a ti. Es que me queda el hueco de las 3 y la difícil de... Vale, no hay problema, no hay problema. A las 3 contigo. Nos queda medio minuto. Quien termina se puede sentar tranquilamente. No encuentres a nadie, ¿eh? No, ahora ya Venga, no. pues conmigo mismo. No te preocupes. ¿Te llamas? Nereida. Nereida. A ver, nos vamos sentando, nos vamos sentando. Nos vamos sentando. Genial, genial. Lo entiendo. Que no se podía levantar y le faltaba... Vale. Nos vamos sentando. Y si alguien se ha quedado sin alguna cita en alguna hora, que no se preocupe, que seguramente no será la única persona. Y luego, cuando llegue la hora de esa cita, que eche un vistazo a ver quién está por ahí despistado y sin cita, que a lo mejor en ese momento se pueden juntar, ¿vale? En el aula, con 25 personas, 26 es más sencillito, pero bueno, no pasa nada, aunque lo hagamos así a lo bestia, no pasa nada. Espero que la mayoría tengáis vuestra carta de citas ya, vuestras horas cumplimentada, porque ahora yo pondré otra musiquita más suave, más suavecita, más relajada. Esta tenía marcha para que no nos despistáramos. Esta otra es más suave, lo que implica... Se oye muy... Esperad, voy a bajar un poquito el general, que es que lo he subido para la música. Un segundo. Sí. Quizá, a ver ahora... ¿Mejor? ¿Sí? Vale. Bien, la musiquita que sonará será más sencilla, más suave, y con ella iré marcando lo que vamos a hacer en cada una de las citas, ¿de acuerdo? En realidad, con los chavales recurrimos a ver si sale, si quiere, y no se nos ha bloqueado, por lo que sea, porque ya antes me ha pasado
y he tenido que reiniciar, no sé por qué. Vale, ahora ha salido. Bien. Utilizamos esta plantilla. Esta y lo que luego vais a ver a continuación. Y con esta plantilla y la siguiente, los chavales anotan y luego tienen las tareas. Pero eres mucha gente, así que en el papel no pasaba nada. Y lo que os voy a pedir dentro de un momentito, y pondré la música para daros la señal, es que con la cita de la una, porque voy a utilizar este recurso, esta pequeña cuña, le voy a utilizar con dos motivos. Por una parte, para conectarlo con lo curricular. Y en cada una de las citas, si tuviéramos que repasar el examen de la semana que viene, podríamos estar haciendo ejercicios, tareas, alguna actividad, algún problema que tuviera que ver con ese examen, con cada una de nuestras citas. Podemos llevarlo a lo curricular. Entonces, yo voy a llevarlo por una parte a lo curricular, voy a hacer alguna pregunta de lo que el otro día estuvimos viendo, lo voy a llevar al terreno de la evaluación inicial, porque alguna pregunta va a tener que ver con lo que hoy tenemos que dar, pero no lo hemos dado todavía. Pero a partir de lo que pudierais contestar, yo podría tener ya información de por dónde vais. Y voy a llevar otras al terreno de la cohesión del grupo. Cohesión del grupo, es decir, relaciones personales, conocernos un poquito mejor. Luego cada uno lo utiliza como le da la gana. Uno puede hacer 10, 8, 6 citas, hacerlas todas de cohesión, si le interesa al principio de curso trabajar sobre el clima de aula, o llevarlo al terreno estrictamente curricular porque le interese. ¿Vale? Al final, como cualquier cuña, debería ser versátil. Y lo que os voy a pedir es que con la cita de la una, pero todavía no os mováis, aparecerá la música, trabajéis sobre lo siguiente. ¿A través de qué elementos curriculares, a través de qué elementos del currículum, aquellos que estuvimos viendo en aquel mapa, se concretan en nuestra programación las competencias clave? Porque las competencias clave no las trabajamos directamente, las trabajamos a través de algunos elementos que la van concretando. Así que con la cita de la una, ahora sí, que vamos a empezar ya a movernos por la sala, la localizamos y respondemos esa pregunta hasta que yo os avise. ¿Podéis empezar ya? Vamos a ver. Muy bien, cambiamos. Y ahora, la segunda cuestión que tendréis que contestar es una situación de aprendizaje, os la leo porque no se ve, ¿verdad? Una situación de aprendizaje podría adoptar la forma de una unidad didáctica. ¿Se oye? Una situación de aprendizaje podría adoptar la forma de una unidad didáctica o de un proyecto el contexto de ABP. ¿Podría una situación de aprendizaje adoptar esa forma? Si no, justificarlo, hablarlo un poquito, como esta cita de las dos. ¿De acuerdo? ¿No la encuentras? ¿No la encontráis? Pero bueno, vamos a compartir. Bueno, si no encontráis, apañad.
Bien, cambiamos de cita, cambiamos porque ahora lo que vamos a intentar ahora responder es lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre un criterio de evaluación y un criterio de calificación? Y con esta cita de las 3, qué cosa más interesante para hablar con ella, ¿eh? Venga, diferencia entre criterio de evaluación y criterio de calificación. ¿No tienes cita? ¿Hasta ahora no tienes cita? Ah, ya lo has dicho. Vale, perfecto. Bien, cambiamos de reto. Ahora con la cita de las 4, la pregunta es, ¿cuántas veces se puede repetir con la actual normativa? ¿Cuántas veces puede un alumno o una alumna repetir con la actual normativa a lo largo de la educación obligatoria? Vamos allá, con la cita de las 4. Vamos a ver la cita de las 5. A las 5, esta pregunta. ¿Es obligatorio formular objetivos didácticos en nuestras situaciones de aprendizaje? Habladlo un poquito, a ver. Habladlo, con la cita de las 5. A ver, con la cita de las 6, porque cambia un poquito. Con la cita de las 6, atención, dime, y esto es lo que tendréis que preguntarle o decirle a vuestra cita de las 6, dime 3 cosas bonitas sobre ti. Y no, dime 3 cosas bonitas sobre ti. Y al revés. Con la cita de las 6, vamos allá.
¿Te ha plantado tu cita? No la encuentro a Lorela. No sé dónde está. Pero bueno, la hago contigo. Bueno, juntas, bueno, juntas. A la cita de las 7 le vamos a tener... A las 7 no, sí, a las 7. Dime, cuéntame cuáles son tus aficiones favoritas. Las aficiones favoritas con la cita de las 7. Las 7. Bien, con la cita de las 8, con la cita de las 8 vais a tener que encontrar con vuestra cita de las 8 3 cosas que os unan a ambas personas. 3 cosas que os unan. Bien, con la cita de las 9. Vamos allá, a ver, con ella la cuestión es, con la cita de las 9, dime, cuéntame algo a lo que te gustaría no tener miedo y dime por qué. Cuéntame algo a lo que te gustaría no tener miedo y por qué. Con la cita de las 9. Bien, ahora buscaremos a la cita de las 10 porque a la cita de las 10 hay que contarle algo que nos preocupe, pero de verdad, en nuestra vida profesional, personal, algo que nos preocupe de verdad, pero hay que contárselo con la lengua fuera, ¿de acuerdo? Tiene que ser con la lengua fuera. Bien, con la cita de las 10, algo que nos preocupe con la lengua fuera.
Y a ver, la última, porque me voy a saltar porque quiero y porque quiero ir más rápido, la cita de las 11, fuera quien fuere, y nos vamos a ir a la cita de las 12. Y a la cita de las 12 le vamos a plantear lo siguiente. ¿Te atreverías a darme un abrazo o un piropo si no te atreves al abrazo? A la cita de las 12, vamos allá. Muy bien, nos sentamos, por favor, nos vamos sentando. Nos vamos sentando ya. Nos vamos sentando. Nos vamos sentando. Espero que de una actividad como esta hayan surgido bonitas amistades por ahí. Espero que a pesar de las frustraciones de alguna cita que haya fallado, no os haya pasado como a mí, que tenía una sola cita y no ha venido a por mí. No quería poner el nombre, Antonio, ha sido Antonio, se cita conmigo a las 3, y cuando llega a las 3 ha ido con otra persona, no iba a decir con otra, se ha ido con otra persona. Bueno, bien, no pasa nada, lo afrontaré, estas cositas. Bien, en el aula, lógicamente, menos chavales, podemos jugar con las horas que queramos, y dando vueltas ahora a las respuestas en el aula, podríamos tener esa información que nos puede interesar. O en el terreno de la dinámica de cohesión, haber podido crear esa oportunidad de conocernos un poquito más, de generar vínculo. Porque aunque un equipo funciona bien en la medida de que sea cuanto más heterogéneo mejor, ahí es donde damos la oportunidad de enriquecernos unos con otros por la diferencia, ningún equipo va a trabajar bien, ni de alumnos ni de docentes, si no ha habido algún contacto, algún vínculo que me una con cada una de las personas de ese equipo. En mi departamento, en mi ciclo, en el equipo de trabajo en el aula, hay que crear conexiones y conocernos nos permite generar justamente esas conexiones. Bien, los elementos curriculares, un repaso rapidísimo, ¿recordáis? Estábamos por ahí arriba con esas competencias clave que concretábamos en descriptores que permitían configurar el perfil de salida. Lo tenéis allí, a vuestra izquierda. Pero sin olvidarnos de que hay objetivos de la etapa. ¿Cómo alcanzamos los objetivos de la etapa? A través de esos descriptores, a través de las competencias. Por tanto, eso está ahí arriba, un poquito lejos de mi labor diaria. Y sé que está arriba y que al final lo que yo haga en el aula tiene que ver, pero no debería obsesionarme mucho ni invertir demasiado tiempo en pensar en todo aquello. Porque pensando en lo que vendrá después, en lo que hago en el día a día, debería cubrir todo lo que está ahí arriba. Al menos si el desarrollo curricular de la administración es correcto. Y se supone que sí. Teníamos las competencias específicas de las materias, de las áreas, como concreción de esas competencias y descriptores y, a su vez, esas competencias específicas, recordáis, las concretábamos en los criterios de evaluación, que junto con los saberes, con el apoyo de los saberes básicos, nos van a permitir diseñar nuestras unidades didácticas, proyectos, situaciones de aprendizaje, es decir, lo que hacemos en el día a día. Ese es el recorrido. Y no es un recorrido muy distinto al que ya veníamos haciendo. Luego el tema de etapa, aquello que os contaba yo el otro día. Este es el marco de nuevo, un repaso muy rapidito. ¿Y qué nos dice la normativa en torno a los elementos curriculares? En torno no a los elementos curriculares, a cómo los organizamos en nuestra programación didáctica. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito por las 3 etapas, porque hay gente de las 3 etapas, para ver lo que nos está planteando en infantil, primaria y secundaria. Si bien ya anticipo que, como habréis podido comprobar, no hay gran cosa nueva en lo que ahora está pidiendo respecto a las programaciones didácticas que ya teníamos hechas con LONCE e incluso con LOE. En infantil con LOE, en este caso, que es todavía una ley que vincula mucho más directamente con la actual. Apartado A, competencias específicas y criterios de evaluación, esa conexión, copio-pego, si es que eso ya me lo viene marcado por el currículum. Ojo, estos son los elementos mínimos que deben contener mi programación didáctica. Si yo desarrollo en mi centro una programación, no yo, el equipo, desarrollamos una programación cumpliendo, recogiendo estos elementos prescriptivos, la programación ya es válida. Habitualmente solemos meter alguna cosita más. Por lo menos yo, en todos los años que he trabajado con diferentes leyes orgánicas, al final, ¿qué metíamos delante de esto?
Hablábamos seguramente de una justificación, una pequeña justificación del por qué hacíamos esa unidad. Planteábamos el contexto normativo y el contexto de centro. O sea, todo eso no es que no tenga que estar ahora. Estará si decidimos que esté y si creemos que es valioso. Y, hombre, sabiendo que cada centro es distinto y que no es lo mismo estar aquí en Zaragoza y en un barrio que en otro, a estar en un pueblo de Teruel, ostras, son unas realidades que a lo mejor plantear ese contexto, pero no creo que haya cambiado tanto el contexto de vuestro centro de este año al año pasado. Y si ha cambiado algo, será matizar. Es decir, lo que allí teníamos ya de justificación, de contextualización. Hombre, la normativa, sí, claro, allí hay que cambiar las leyes, pero las tenemos. Es copiar-pegar. En el documento FAQ de preguntas frecuentes incluso tenemos un apartado ahí. ¿Normativa aplicable ahora en Aragón? Bueno, pues nada, esta es la normativa aplicable. O sea, que todo eso no es que no esté ahora, es lo mismo, es lo que teníamos, ¿vale? Pero bueno, aquí, apartado A sin problemas, copio-pego. Apartado B, organización, secuenciación de los saberes básicos, en las diferentes áreas, en sus 3 áreas. ¿Cómo los organizo? ¿Cómo los secuencio en infantil? Hombre, lo pertinente es por cursos. Aunque no lo hayan puesto. No lo hayan puesto. Pero, lógicamente, eso es lo que hay detrás de este apartado. En primaria y secundaria no se les ha olvidado. Lo han puesto por cursos, las diferentes unidades, como luego veréis. Y luego ya hay una serie de puntitos en C, concreción del plan de implementación de eventos transversales, procedimientos y instrumentos de evaluación, estrategias metodológicas, atención a la diversidad, en definitiva, actividades complementarias y extraescolares, procedimientos de evaluación y del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es que es lo de siempre, nada ha cambiado. Medidas para aplicar el tema de la competencia digital, tampoco es nuevo. En segundo ciclo se incluirán las estrategias de aproximación a la lectoescritura. ¿Os nos suena todo esto? Claro que nos suena. Y en primaria tendremos que tener muy presente, no lo que dice ahora, lo que ya viene diciendo la normativa hace mucho tiempo, y es que la función de la etapa de infantil en cuanto a la lectoescritura tiene que ver con la aproximación, no con enseñar a leer y escribir, a pesar de que el libro, en primero de primaria, haga que el niño tenga que leer y escribir. No es que el libro, pero el libro lo compramos los de primaria, o pedimos que somos los que elegimos al final del libro. No es el momento de enseñar a escribir en infantil, es el momento de trabajar otras muchas cosas, entre ellas y especialmente las funciones ejecutivas del cerebro, que sabemos que van a tener un impacto mayor en el aprendizaje de la lectoescritura y el rendimiento académico en primaria que enseñar a leer y a escribir. Y digo que lo sabemos porque hay estudios que lo están planteando. Bueno, que ya lo plantearon hace unos años. Incluso más impacto que el cociente intelectual respecto a los rendimientos académicos de primaria, trabajar funciones ejecutivas del cerebro. Memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, atención ejecutiva, etcétera, etcétera. Simón y Martín, y los niños, las niñas que pueden, que están por encima, muy bien, trabaja todas esas funciones ejecutivas y otras cosas que se trabajan infantiles en su motricidad y demás, a niveles también altos para esos niños. Pero no permitas que por comparación unos niños ya se sientan a esas edades con menos capacidades que otros, porque el 50% de la clase ya tiene el nivel de madurez a nivel de minimización de la corteza prefrontal y el otro 50% no, pero por tema simplemente evolutivo. O sea, es que dentro de un año el 100% va a estar ahí. Y sin embargo ahora nos queremos empeñar por adelantar y empiezan a crear sus propias expectativas, a sentirse torpes, porque nadie les explica que ellos no leen y escriben porque los axones de su corteza prefrontal no tienen las vainas de mielina. A ver, que no lo saben ni las familias, ni lo sabemos nosotros. Y los niños crean ya su autoconcepto, pero es que las mamás y papás se preocupan un montón, porque entre ellas, mi niño ya lee y el y no sé qué, ¿y qué pasa algo el mío? Y, entramos en dinámicas que no son para nada buenas de cara a las expectativas del alumno, y las tenemos que cuidar. Bueno, en primaria, muy parecido a secundaria, lo vais a ver muy rapidito porque se repiten muchos elementos. Y lo mismo, justificación, contexto normativo, pues obviamente eso podrá estar por ahí, pero competencias específicas y criterios, copio-pego. El apartado B, idéntico al de secundaria, concreción, secuenciación y organización de los criterios y saberes en las diferentes unidades didácticas del curso. Y este apartado ya nos está diciendo algo muy claro, que los criterios de evaluación deben ser concretados y que hay que secuenciarlos, organizarlos. No sé qué programación estoy utilizando ahora, me refiero con respecto al 11 o al OE incluso, pero allí, en las programaciones anteriores, ya secuenciábamos los criterios de evaluación y los contenidos a lo largo del curso. Decíamos, en el primer trimestre vamos a trabajar esto y lo vamos a meter en esta unidad didáctica, abre esto. Tampoco era muy distinto.
Y en realidad es que es básicamente lo mismo que nos pedían antes, solamente que con los nuevos elementos curriculares, con la nueva formulación. Procedimientos e instrumentos de evaluación, conexión de los procedimientos y los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación. Esto de alguna manera sí que es novedoso. Y luego comentamos un poquito. Es novedoso, pero es una pequeña complicación que en el desarrollo del propio currículum nos han planteado al incluirlo de esta manera. Hubiera sido bastante más interesante para nuestro trabajo haber puesto simplemente conexión entre los criterios de evaluación y los instrumentos, porque es lo que nos pedía la normativa anterior y la anterior. El hecho de haber planteado ahí en la formación y procedimientos de evaluación nos obliga a hacer un esfuerzo extra de reflexión que no sirve para nada en realidad, más allá de entender la diferencia entre procedimiento e instrumento. Pero no es realmente valioso de cara a lo que luego vamos a hacer con los chavales en el terreno de la evaluación. Luego lo veremos, ¿vale? Un poquito más despacio. Criterios de calificación, lo de siempre, evaluación inicial, atención a la diversidad, el tema de plan de seguimiento personalizado, ahí estamos, estrategias didácticas, metodológicas, plan lector, concreción, nos lo pedía ya la normativa anterior también, transversales, lo digital, el tema de evaluación de nuestra propia promoción didáctica, actividades complementarias y extraescolares y la adecuación que cada equipo docente va a tener que hacer, cada docente va a tener que hacer de esta promoción didáctica para llevarla al terreno de la promoción de aula. Es decir, a su grupo concreto, a sus chavales concretos, en las asignaturas que le toque trabajar. Y en secundaria, pues los pequeños cambios que hay no tienen nada que ver con lo que yo casi he nombrado, porque ahí es idéntico, sino con lo que ya ellos tenían de diferencia en la normativa anterior. Los planes de seguimiento de alumnado que no promociona, los planes de refuerzo personalizados, es decir, es que las únicas diferencias van a ir en lo que ya había de diferencia en la normativa anterior. Nuestra programación anterior sirve y mucho. O sea, copiar, pegar con las modificaciones que queramos hacer, porque la modificación es la programación, sabemos que es un documento vivo, un documento colegiado, pero vivo, bien, pues sí, igual que podíamos cambiarla sin modificación de ley orgánica, la podemos cambiar también porque ahora tenemos esa oportunidad y esa necesidad de cambio. Pero mucha de la información que ya teníamos por allá en términos de metodología, atención a la diversidad, esas cosas nos tienen que servir. Nos tienen que servir. Así que de aquí a junio que tenemos esos márgenes de tiempo en los cursos impares, aunque la programación, pensar que es, por ejemplo, en el contexto de primaria, que es una programación de ciclo, tiene mucho sentido hacer la programación de tercero de primaria y esperarnos al curso que viene a hacer la de cuarto, cuando es un documento y cuando casi todo es compartido, salvo en esa secuenciación de criterios, saberes, y que lo que voy a hacer es, estos son para cuarto, estos son para tercero. Ya está. Y ya tenemos el trabajo hecho de cara al año que viene. Y no porque yo esté en cuarto este año digo, ¡ay, qué bien! Y este año no funcionamos normalmente así, ¿no? Y la cosa avanza. Bueno, pues esto es lo que esta mañana seguramente os han explicado porque no he estado con detalle de cómo lo podemos organizar, pero es que no deberíamos sentirnos agobiados, más allá de que obviamente si me cambian los criterios, eso ya sí que me implica un esfuerzo de qué tengo pensado yo en el aula. Pero ese esfuerzo sobre todo lo voy a tener que hacer en mi programación de aula. Porque aquí el territorio de la programación didáctica es mucho más genérico. Y no es que yo no diga estos criterios, me lo están pidiendo que los secuencie en unidades, unidad didáctica 1 o 2, o en este proyecto, ahora veremos algún ejemplo, pero sí que no tengo que hacer ahora todavía el esfuerzo de ver lo que voy a trabajar yo en el aula para trabajar este criterio, con qué instrumento concreto se va a evaluar, aunque la programación me pida que ya haga una referencia a los instrumentos. Haré una referencia porque me lo está pidiendo, pero que luego cambio de decisión, que luego decidimos que este otro instrumento es más valioso, pues lo vamos a utilizar, sin ningún problema. Si en alguno de los puntos, ya habéis visto que he hecho un repaso rapidísimo, aunque ahora me meto en alguno de ellos, sobre todo en los primeros. Si en alguno de los puntos queremos comentar algo, con toda libertad, con toda tranquilidad. Bien. La de secundaria, esperar, aquí estaríamos. ¿Vale? Primaria, esperar, que miro para atrás, aquí. Y de secundaria, bueno, perfecto. A ver si pasa, muy bien. El punto B, porque la A era copio-pego, competencias específicas, criterios de evaluación, no tenía más. Concreción, agrupamiento, secuenciación. Esas son las tres cositas. Organizar, lo que hemos hecho siempre, secuenciar a lo largo del curso. Bueno, y luego concreción, eso sí, pero claro, venimos concretando los criterios desde 2007, currículum aragonés, ¿recordáis en infantil? ¿Recordáis en primaria y en secundaria las panzadas que nos dimos
con aquellos criterios LOE que había que concretar en indicadores de evaluación, y se hicieron, esa concreción se hizo. Y un tiempo después de haber acabado esa concreción apareció el documento puente del MEC, que llegó aquí a Aragón. No sé si había llegado antes, pero entonces lo descubrimos. Llegó a toda España, donde venían todos los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas de las 3 etapas secuenciados ya. O sea, concretados, no secuenciados, perdonad, concretados, como sugerencia de desarrollo del currículum. Y algunos pensamos, yo creo que la gran mayoría no, ostras, la de horas que hemos metido en el centro, los equipos elaborando en lengua, en mates, todos los indicadores, para que ahora de pronto me digas que esto ya había un trabajo previo, que nos hubiera ahorrado una cantidad de horas, no para copiarlo, yo sé que no, pero sí como punto de partida para, bueno, pues ahora no se va a hacer. Cuando hemos consultado este año no vaya a ocurrir lo mismo, digo, a ver si luego va a aparecer y hemos preguntado unas cosas, no hay intención de hacer. Y en el FAC además lo han recogido, no hay intención de hacer ese documento puente que hubiéramos podido tener. Bien, solamente por ver qué es lo que hacíamos ya. Primer trimestre, segundo, tercero, si lo primero que me piden es esa secuencia, pues en mi primer trimestre voy a hacer la unidad didáctica 1, 2, 3, ahí he puesto proyecto, sí, bueno, pues porque he cogido ese ejemplo, pero podría ser simplemente unidad 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, unidad didáctica y acabo el trimestre con un proyecto, o como nos lo queramos plantear. Al final esa es la decisión que el equipo de ciclo, el departamento, va a hacer. Segundo trimestre, en este caso esto que veis, es un ejemplo de matemáticas en la ESO, ¿vale? De una editorial que de lo poco que he visto, porque tengo una compañera que estaba por aquí, Carmen, que es de matemáticas, me enseñaba el libro de texto que ella estaba utilizando y me decía, Martín, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, pues muy interesante el desarrollo, porque es muy coherente. A pesar de que este libro es anterior a normativa LOE, es muy coherente con lo que nos está pidiendo la propia normativa LOE. Y como esto ahora, pues 40 editoriales que, vale, pues ya está. Tenemos ahí recursos que ya estábamos utilizando y que en un momento dado podemos plantearnos hasta qué punto siguen siendo válidos, que seguramente lo serán. Hay mucho sitio por aquí adelante, ¿eh? No sé si es que por atrás no lo hay. Vale. Bien. Claro, en este punto no se acaba ahí. El apartado B no se acaba en que yo diga en el primer trimestre voy a hacer estas unidades. Lógicamente que no. Lo siguiente que me puedo plantear es, tengo no sé cuántas unidades didácticas en el curso, en estos 3 trimestres. ¿Qué me está pidiendo? Que secuencie mis criterios de evaluación. Bien, pues yo los voy a repartir. Y si estamos trabajando a nivel de segundo ciclo de primaria, pues tendré que pensar cuáles son para tercero, cuáles son para cuarto primaria. Esa es la tabla que yo tendré que repetir. Pero luego, fijaros que me pide la secuenciación y la concreción. La he denominado indicadores de evaluación. Podéis denominarlo como queramos. O sea, si os apetece más llamar la concreción de los criterios de evaluación, sería perfectamente válido. Si algún claustro decide, hombre, pues ya que las ejemplificaciones los llaman objetivos didácticos, pues vamos a llamarlos objetivos didácticos. También sería válido. Solo que a mí como concepto del objetivo didáctico, creo, aunque es el mismo concepto, creo que se aparta más de ese otro concepto que yo he empleado, que es el de indicador de evaluación, y que realmente alude a la evaluación. Porque el objetivo, sabemos que al final estamos hablando de lo mismo, parece que como concepto, como elemento curricular, se aparta un poquito. El objetivo define aquellas capacidades que yo quiero conseguir, pero el indicador de evaluación define aquellas capacidades que yo quiero conseguir y además evaluar. Aunque normativamente y a lo largo de la historia de estos conceptos se han utilizado de forma indistinta y a veces mezcladas, o a veces en paralelo diciendo lo mismo, cambiando el presente o el infinitivo por presente indicativo, pero diciendo lo mismo. Ese tipo de cositas que hacíamos hace años y que luego ya nos dimos cuenta de que no tenía sentido o no tenía mucho sentido hacerlo. Llamadlo como queráis, ¿vale? Hasta ahora se venían llamando estándares de aprendizaje en la anterior normativa, o sea que tampoco es que nos hayamos ido muy para allá. Y a la hora de sacar esos indicadores de evaluación, esas concreciones, hombre, no sé lo que tenemos que trabajar, pero escribir, hablar, resolver problemas en geometría, bueno, da igual casi en la asignatura. Los aprendizajes fundamentales que os toque dar, más allá de la asignatura en la que estéis, no deberían haber cambiado mucho con el 11 respecto a LOE, o los LOE, o el 11 en este caso. Es decir, no tendría mucho sentido que de una ley para otra, lo importante en biología, lo importante en lengua castellana o lo importante en matemáticas en inglés se haya desmoronado. Al final, escribir es escribir y resolver problemas es resolver problemas. Por tanto, no tiremos a la basura aquellos estándares que a lo mejor sí, hombre, en primero de primaria en inglés 90 estándares es una barbaridad, pero a lo mejor de esos 90 tengo unos cuantos que me son muy útiles para ahora utilizarlos como concreción de determinados criterios. Con los cambios que hagan falta, pues bueno, o bien de los indicadores de LOE que seguían estando por allí, o en infantil en este caso, seguís con los indicadores.
Es decir, que no hay que partir de cero. No se trata de cojo el criterio y hago tabla rasa y me pongo a analizarlo, a ver qué es lo que me está pidiendo para, a partir de ahí, formular una posible conclusión que lo haga más evaluable, más observable. Si es posible, más medible, ¿vale? Pues bien, más concreto. Porque seguramente tenemos ya información que nos puede ser valiosa para hacerlo. La teníamos ya en la programación anterior. Y finalmente los saberes básicos que se conectan con esos criterios de evaluación. Que alguien decide, pues hombre Martín, a mí me gusta más partir de los saberes. Tengo la unidad didáctica tal, pues lo centro en estos saberes que tienen que ver con geometría, que tienen que ver con la escritura, que tienen que ver con el aparato digestivo, lo que sea, y a partir de aquí voy a buscar los criterios de evaluación de mi asignatura que me van a permitir trabajar sobre estos saberes. Bueno, pues sería una fórmula también posible, porque al final estamos haciendo la conexión igualmente. Creo que el elemento de lo referente, claramente el currículum lo pone en el criterio y no en el saber. Y particularmente me parece mucho más importante y me parece más correcto, pero a lo mejor también estoy en el terreno de la opinión, poner la mirada en el saber, o sea, en el criterio de evaluación. Porque la medida, al margen del saber, en la medida que yo identifico qué capacidades tengo que trabajar con estos saberes, ¿vale? No me cuesta recurrir luego a la conexión con los saberes, pero tengo claro lo que hay que hacer con ellos. No es la multiplicación lo que me importa, es lo que hago yo con la multiplicación. Esa es la historia. No es que el alumno sea capaz de saber lo que es un ecosistema, no, pero ¿qué queremos que aprenda con los ecosistemas? Porque a lo mejor queremos que sea capaz de describir, de comparar, de analizar los elementos que integran la biocenosis, el biotopo, no sé qué. No sé, eso a lo mejor es más interesante que simplemente lo que sean los saberes puestos en abstracto en esos bloques de contenidos donde no están ligados con capacidades, están simplemente expuestos en relación de contenidos. Bueno, pues esto sería, pero no es distinto tampoco, supongo, a lo que ya hacíamos, más o menos lo que hacíamos. Y finalmente yo para este apartado B, a mí me ha sido muy útil y durante muchos años, en mi centro también lo hacíamos así, esa conexión. Es decir, tengo estos criterios de evaluación. Veis que he puesto incluso las competencias específicas, pero las he puesto en rojo. ¿Por qué? Porque sé que a muchas personas les gusta, de hecho ya he visto unas cuantas programaciones en algún centro que me han enseñado, que están haciendo, y no sé por qué caemos siempre en incorporar competencias específicas y en algún caso incluso descriptores. Y digo, me parece perfecto que lo hagáis. Ahora bien, no lo pide el currículum. Cuando yo trabajo el criterio de evaluación de lengua castellana 1.1, ya sé que estoy con la competencia específica 1. Y cuando trabajo el 5.1, sé que estoy con la competencia específica 5. Y ya tengo un apartado antes, que era el A, donde esa conexión ya la he hecho y además los tengo ya formuladitos. O sea, puedo volver a mirar y no tengo que estar repitiendo siempre lo mismo en muchos sitios. Pero eso es una opción, me refiero. Si a alguien le gusta más y los quiere tener ya conectados, pues no digo que no se pueda hacer. Obviamente, todo lo que incorporéis añadido no va a haber ningún problema. Lo importante es que estén los criterios y que para mis unidades didácticas o como yo programe, proyectos o lo que sea, simplemente a mí me gusta recoger, marcar con una X en qué momentos del curso lo voy a trabajar para garantizar dos cosas. Sí, ahora mismo. La primera, que no se me queda ningún criterio por trabajar, porque hay que trabajarlos todos. Y segundo, tener de un vistazo qué importancia, qué peso le estoy dando de alguna manera a cada criterio en función de las veces que lo estoy trabajando. Y tener claro si hay criterios que solamente los trabajo al final del curso o al principio, porque no hace falta más, porque esto se aprende aquí y punto, o hay criterios que tengo que ir insistiendo porque es un proceso más de currículum en espiral el que vamos a ir avanzando y progresando. Es simplemente esa tabla por tener la información visual. Sí, dime. No sé si es una impresión mía. Dime. Pero a mí, al ver los criterios de evaluación, la sensación que me da es que todos los criterios los podría aplicar a cualquier unidad didáctica como usted plantea. ¿En qué asignatura? Sí, correcto. Entonces, claro, que antes teníamos como bloque 1, que hay unos contenidos indispensables que podrías aplicar, pero más frente a las materias. Sí. Para resolver problemas, y la actitud de los cuantos, entonces, encuentro que ahora los criterios es como si fuera ese antiguo bloque 1 y no veo fácil asociar criterios con cosas concretas que vayamos a trabajar. No sé si esto es, Sí. No es general, no es en todas las asignaturas, pero por ejemplo en matemáticas, no es la única, vamos a encontrarnos la situación de que la formulación de los criterios es tan transversal, es decir, cuando se le pide al alumno que sea capaz de resolver problemas aplicando diferentes estrategias individuales y grupales, no sé qué,
pero no te está diciendo resolver problemas de qué. Es decir, en la definición del criterio, en la redacción del criterio, no establece, más allá de los saberes relacionados con la resolución de problemas, luego no alude al saber específico en cuanto a qué tipología de problemas. Y pueden ser de estadística, pueden ser de probabilidad, pueden ser problemas de geometría, y esos son los que hay que incorporar. Cuando en matemáticas, en asignaturas tan transversales, porque hay otras que no es así. Ahora diré un ejemplo de otra que es diferente, ¿vale? Pero ahí, en educación física, te está planteando esa situación. La concreción del criterio pasa por indicar sobre qué contenidos, qué saberes vas a aplicar ese criterio. Si estamos en el tema unidad didáctica número 1 y vas a empezar con geometría, ese criterio de resolución de problemas tendrá que especificar problemas de geometría, sin caer, y esta es mi opinión, en que por mucho que todos los criterios de evaluación, porque incluso los del ámbito socioafectivo, que son tremendamente transversales, no porque todos los criterios los pueda trabajar en cualquier unidad didáctica, voy a caer en el error de trabajar todos los criterios en todas las unidades didácticas, sino calcular la que se nos viene encima. En matemáticas implicaría que vas a tener que evaluar en cada unidad didáctica todos o una gran parte de los criterios de evaluación, multiplicando el número de cosas en las que tienes que poner la mirada y luego registrar a través de instrumentos de evaluación. No, habrá que seleccionar qué criterios de evaluación del conjunto vas a trabajar a través de esta unidad de forma específica y evaluar, y cuáles, aunque los trabajas, porque vas a resolver problemas en todos, pero a lo mejor no siempre es donde vas a poner la mirada, o a lo mejor en ese criterio en concreto sí. Esa decisión es como en lengua. En lengua escribir, vamos a escribir durante todo el curso. La escritura se va a hacer durante todo el curso. Pero no podemos estar siempre empeñados en evaluar la escritura, la oralidad, porque al final las 4 macrodimensiones de la competencia lingüística, es decir, hablar, leer, escuchar, hablar y escribir, y leer y escuchar, las 4 grandes, van a emerger en todos los momentos del curso. Pero habrá momentos en que yo me centraré sobre todo en el potenciar la oralidad, aunque se escriba, aunque se... y otros lo otro. En asignaturas como lengua, los propios saberes sí que se recogen ya en la redacción. Más allá de que, por ejemplo, te digan normas gramaticales y no te especifique cuáles. Y es en los saberes donde yo digo, bueno, pues en este curso estás y en este curso estas otras. Pero te va a hablar de escribir, como decíamos el otro día, textos multimodales sencillos con coherencia, cohesión, adecuación, son procesos de planificación, no sé qué, etcétera, etcétera. No sé si... ¿Es el criterio lo que debería completar en ese momento? Sí. ¿O al asociar unos saberes básicos determinados ya se considera o se consideraría completar? En el caso de matemáticas, el simple hecho de incorporar el saber sobre el cual vas a aplicar el criterio ya te está permitiendo un nivel de concreción. Si a pesar de eso tú entiendes que en la formulación aún tienes que concretar un poquito más para que sea entendible por ti y por tu alumnado, ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Ahora, fíjate que matemáticas, como otras asignaturas también, biología, educación física, a veces nos vamos a encontrar ese tipo de formulaciones muy transversales. Se ha pretendido hacer muy competencial, pero ¿qué ocurre? Ahora hay que ser muy selectivos para no caer en lo que el 11 nos complicó mucho la vida y criticamos en general todos los docentes, que era que teníamos una enorme hiperestandarización. Si ahora yo cojo muchos criterios porque veo que es que esto lo voy a trabajar y esto también lo puedo y esto también, y me meto ahí muchas cosas, ojo, de cada uno de esos criterios al menos habrá un indicador y a veces puedo concretarlo incluso en 2, cuántas cosas vas a evaluar. Porque no sé vuestra experiencia, no sé si el otro día lo comentábamos o no, yo más allá de 5 o 6 cositas por unidad de trabajo, cuando digo cositas me refiero a indicadores de evaluación, estándares, creo que es bastante inmanejable en el contexto de la realidad. ¿Podemos evaluar más cosas? En el 11 teníamos 16, 18 estándares al principio. Cuando multiplicábamos eso por el número de chavales y por los instrumentos que teníamos, ¡buah!, aquello era una locura y era lo que nos agobió. Entonces, que seamos prudentes de no tirarnos a nuestras espaldas ahora por decisión personal más de lo que podemos luego asumir. ¿Bien? ¿Sí? Todos los criterios en todos los cursos. Mirad, si un criterio es de ciclo, lo que nos encontramos es que ese criterio tiene 2 años para conseguirse. Es lo que nos marca la normativa. Por tanto, la formulación que aparece en el currículum debería asemejarse más a lo que va a ocurrir en el segundo curso de ese ciclo, pero en el curso anterior debería aparecer concretado, secuenciado, es decir, minorando esas capacidades, haciéndolas más sencillitas. A veces puede ser simplemente por fragmentación del criterio principal o a veces por reformulación.
pero debería aparecer en los dos. Porque si lo dejamos solamente en un curso, no podría ser en el primero porque tenemos dos, pero si solamente aparece en el segundo, estamos privando al alumnado de la oportunidad de empezar a trabajar el criterio, dándole esos dos cursos que la normativa nos permite para ahondar en el criterio. Son lo suficientemente genéricos como para que no tengamos problema. Ahora, es en la concreción, es como en biología o en naturales, cuando decimos el aparato digestivo, ¿cuándo? Eso sí que me puede llevar al terreno de tercero o cuarto, porque lo importante es que esa reflexión que se hacen sobre los diferentes sistemas corporales y demás, y que ahora trabajemos el aparato digestivo y el sistema nervioso al curso siguiente, y así ahondamos más en lugar de repetir cada año todo, eso sí. Pero el criterio que hay detrás de ese saber, en concreto aparato digestivo, es genérico y común para los dos. O sea, para los dos cursos. Lo que hacemos simplemente es incorporar el saber y concretarlo a través del saber, en este caso. Más o menos, aunque en la sesión de evaluación, en la próxima, esto se supone que lo tendríamos que trabajar un poquito más, ¿vale? No sé si preguntabas, sí. Sí. No, siempre no, pero es muy habitual hacerlo al revés porque es muy fácil. En alguna asignatura, oye, si uno se siente más cómodo, no hay ningún problema. Si yo tengo muy claro, estoy trabajando en matemáticas y tengo el tema de, pues no sé, números, geometría, ahora pensamiento estocástico, azar, probabilidad, no sé, yo tengo muy claro los contenidos y además, incluso si estoy utilizando un libro y me hace una secuenciación de esos contenidos que para mí es muy coherente, no tengo ningún problema en organizar mis unidades didácticas en función de esos contenidos. Y a veces incluso replicándolo del libro. Ahora, que el contenido, el saber, no desvíe la mirada de lo que realmente es importante, que es el criterio de evaluación, porque el saber al final está al servicio de, no ahora, sino ya antes. No es importante si el alumno se pone unos patines y patina, porque a lo mejor sin hacer patinaje puedes conseguir los criterios de evaluación que en educación física te quieres plantear respecto, por ejemplo, a actividades físicas de forma individual y lo que sea. No es tanto el saber, sino el criterio. Aunque el saber me está dando, obviamente, pistas y ayudas para que yo pueda concretar ese criterio. Bien, por aquí. ¿Esto nos suena? Vale. Garantizar lo que os decía, que todo lo importante se trabaja y, como mucho, yo os he añadido ahí arriba, pero no sería tampoco obligatorio todavía en este nivel, si no queremos hacerlo. Simplemente es que a mí me ha ayudado en mis formaciones de didácticas. Y hace muchos años siempre he tendido a hacer esto, incorporar ya la temporalización más o menos detallada. Si yo sé que este curso tengo el calendario escolar, y lo sabemos al principio del curso, si sé que este día no va a haber clase porque tenemos no sé qué, o este día en el centro se celebra no sé cuánto, pues yo sé que ese día no lo incluyo. Y entonces desde el día tal a día tal es mi previsión o es nuestra previsión de que se va a desarrollar esta unidad didáctica. Y si luego no se cumple porque ocurre algo, pues que no se cumpla, pero al menos si tengo esa previsión hecha al principio, es posible que se ajuste mucho más que si parto simplemente, bueno, pues en el primer trimestre haremos estas 3 o 4 unidades, o 5, en este trimestre vamos a hacer estas 4, y lo dejamos muy en el aire y al final nos cojea y nos llega la última unidad y nos hemos quedado sin tiempo. Es una previsión que no es obligatoria hacerla, pero dentro de esa secuenciación lo podríamos hacer y además es que se hace en muchos sitios ya. Si ya lo estáis haciendo, fenomenal, y si no, posiblemente una idea. Procedimientos e instrumentos de evaluación vinculados con los criterios de evaluación. La que os decía, que nos podía complicar un poquito la historia. De nuevo en rojo, porque no es obligatorio, las competencias específicas. ¿Las puedo poner? Perfecto, no pasa nada. Lo que sí es importante es que yo incorpore mis criterios de evaluación. En este caso estoy en lengua y literatura castellana, cuarto de primaria. Vale, pues tengo estos criterios de evaluación y tengo procedimientos e instrumentos. Ahí están. Y en ese ejemplo, aunque esto lo veremos más en la próxima sesión, si tengo el criterio de evaluación 3.1 que tiene que ver con la oralidad, producir textos orales, multimodales, coherentes, os suena mucho con el que yo utilicé el otro día de expresión escrita, porque es que expresión escrita y expresión oral, al final, básicamente, cambia simplemente el modo en el que nos expresamos, pero es lo mismo, planificación, textualización, es decir, coherencia, cohesión, adecuación y finalmente revisión, es lo mismo. Por eso os suena tanto. Planificación acompañada, ajustando el discurso, no sé qué. Y yo me planteo, hombre, pues esto es el procedimiento más idóneo para valorar una producción oral que hace mi alumno de forma planificada, es la observación sistemática.
Es el mejor procedimiento para esto, que no os quepa duda, ¿verdad? Bien, pero es que además dice con planificación acompañada, y si hay que planificar ese discurso oral es porque le estoy pidiendo un documento en el cual va a poner por escrito cómo va a hacer esa exposición oral. Y lo está diciendo el criterio, no me lo invento yo. Pues ahí tengo un problemilla, y es que si es una producción, es algo que está escrito, no me vale la observación. El procedimiento idóneo es valorar sus producciones, ese documento que me va a tener que presentar. Y entonces tengo dos procedimientos, pero tengo un solo instrumento, porque en la misma rúbrica yo puedo valorar la parte oral e incluyendo el indicador pertinente puedo valorar la parte escrita. Son solamente ejemplos, pero quiero que entendamos que no es lo mismo procedimiento que instrumento, que el próximo día marcaremos bien la diferencia. Pero procedimientos de forma genérica básicamente hay tres, y al menos en Aragón son los que se han venido trabajando habitualmente, que son la observación sistemática, las producciones del alumno y el tercero, el conocimiento del saber e incluso de la opinión del propio alumnado. Y para cada uno de esos procedimientos, observación sistemática, producciones o el saber del alumno, su opinión también, tenemos diferentes herramientas concretas con las que podemos materializar lo que nos está pidiendo ese procedimiento. Y esas herramientas concretas se llaman instrumentos. ¿Cómo voy a evaluar yo a mi alumnado? Por observación. ¿Con qué? Con una rúbrica, con una escala de observación, con una lista de chequeo. ¿Con qué? El con qué me dice el instrumento. El cómo, el procedimiento, pero el con qué es el instrumento. ¿Por qué os cuento esto, esta reflexión? Porque es que no era necesaria. Porque yo lo que utilizo, a mí me da igual saber, a ver, no es que me da igual, pero no es demasiado relevante el que yo esté pensando en si el procedimiento de la rúbrica que yo voy a utilizar para este criterio es de observación directa o de producción. Es un esfuerzo añadido, interesante a nivel como ejercicio mental, pues a lo mejor sí, bien. Pero cuando yo quiero ir a programar y tengo el tiempo que tengo, a mí lo importante es saber que con una rúbrica, por ejemplo, que es lo que he elegido, puedo evaluar ese criterio. Ya está. Es el instrumento lo que realmente me va a servir en el aula y voy a tener que diseñar. Yo no voy a diseñar procedimientos de evaluación, pero sí tendré que buscar una rúbrica de expresión oral que me sirva. Y buscaré ejemplos y de los ejemplos al final haré un remix y ahí tendré. Y hombre, si lo hacemos en equipo y lo compartimos de forma colaborativa, pues mejor, que sería la idea. No andar todo el mundo haciendo instrumentos de expresión oral, escrita, no sé qué, para resolver problemas matemáticos, que al final tenemos 40.000 diferentes, y hemos invertido entre todos una cantidad de tiempo y energía infinita. No tiene sentido. Bueno, y por seguir con el ejemplo, pues ahí teníais otro que era participar en interacciones orales espontáneas, porque ese criterio de oralidad, o sea, esa competencia específica de oralidad, ves que está desarrollada en dos criterios. Uno, expresión oral de forma sistemática, planificada, y otro, intervenciones, fijaros, no planificadas, espontáneas. Hombre, pues si es una intervención espontánea, yo voy a tener que estar fijándome en lo que hacen los chavales cuando están en equipo, trabajando, cuando estamos en la asamblea, lo que sea. En ese contexto, la observación directa, obviamente, es el procedimiento, pero, hombre, una rúbrica, si yo no le voy a dar ese instrumento, no quiero algo tan exhaustivo. Para eso es mucho más sencillo, más operativo en el aula, una escala de observación. Tiene mucha menos información y, por tanto, es mucho más rápida de manejar, y en ella yo iré anotando registros, sobre todo de los que están por encima y por debajo. Aquellos que lo hacen genial y aquellos que están teniendo problemillas. Porque los intermedios, yo a menudo no registro nada, porque no hay tiempo para registrar todo. Si hago una rúbrica de expresión oral es porque yo sé que cuando tú expongas aquí tu trabajito, tu investigación, yo estaré allí y voy a oír al 100% de mi clase. En este contexto los voy a oír, pero no voy a tomar registro del 100%. Tomaré de los extremos porque no se me pueden olvidar. A unos hay que apoyarlos y a otros hay que reconocérselo. Cuando ya al final valoremos. Pero eso es mucho más rápido y operativo, ¿eh? Está ahí y acudo alguna vez. No es como lo anterior. No deja de ser un ejemplo, que al final es... Pero es eso lo que nos está pidiendo la normativa. Y procedimientos e instrumentos. Y yo a veces digo, si nos lía lo de procedimiento e instrumento, no le deis muchas vueltas, no os quebréis la cabeza. Pensar en el instrumento y cuando pone procedimiento e instrumento de evaluación, a lo mejor, aunque es una trampilla un poco burda, pero metemos en una sola columna procedimientos e instrumentos de evaluación, que lo he visto en alguna editorial, y luego ahí metemos todo lo que se nos ocurra. Y metéis observación sistemática y metéis rúbrica, y da igual que una cosa sea otra, pero al final todo está ahí metido y ya vale. Y funciona. Si es que hasta en el propio currículum va a haber errores. En infantil, cuando el propio currículum nos dice que el instrumento de evaluación básico en la etapa de infantil para la evaluación del alumnado es la observación sistemática, está confundiendo los términos.
porque no es un instrumento, la observación es un procedimiento. Si quieres una técnica con Aragón, lo llamamos procedimiento, porque técnica y procedimiento sí que son equivalentes para la mayor parte de los autores. Pero ya veis que hasta en la normativa vamos a encontrar pequeños errores, pues porque no son conceptos ni que tengamos por qué saber al 100% y manejar, ni porque sean tan relevantes más allá del saberlo. Pero bueno, por ahí iría el territorio. Como el próximo día hablaremos de evaluación, pues ahí ya veremos los 3 procedimientos, instrumentos para cada uno, y así el que quiera hacerlo un poquito más, bueno, pues lo tendrá, ¿vale? Fijaros que al final estamos creando mapas de conexiones curriculares. Mapas, donde juntamos unos elementos con otros, donde al final estamos conectando aquellos elementos de aquellos mapas que ellos denominaban. Mirad, aquí tenéis el mapa del recorrido y luego lo poníamos arriba. Pero no nos liemos en hacer mapas tan exhaustivos, tan extensos, salvo que sea por decisión propia y porque nos apetezca, no nos liemos más allá de lo que la propia normativa nos está exigiendo. Y al que le encante hacer mapas con todo, pues que lo haga con todo, ¿eh? Eso no me voy a meter yo. Bueno, ¿qué tal hasta ahí con los elementos? Más o menos ha quedado... ¿Hacemos algo que tiene que ver con los mapas? Bueno, con los puntos cardinales, mejor dicho. Y los puntos cardinales tienen que ver con los mapas. En un mapa es importante orientarse, norte, sur, este, oeste. Pues yo sé que somos un mogollón de gente, soy consciente. Pero a ver si conseguimos que no haya mucho embrollo, porque para esto que os voy a pedir ahora, que simplemente es permitir que circule un poquito la sangre, estáis sentados y se apalanca donde se apalanca, ahí en los glúteos y se nos corta ahí la sangre y la necesitamos por aquí arriba. Os voy a proponer un reto, una pequeña cuña muy sencillita. Quiero que imaginéis dentro de un ratito que estáis en el centro de una brújula imaginaria, con lo cual dentro de un ratito tendremos que ponernos de pie y yo os diré, aprovechad bien los pasillos, todas las partes de aquí adelante, podéis utilizar lo que queráis. ¿Por qué? Porque necesitamos un poquito de espacio a nuestro alrededor, sois mucha gente. Lo suficiente para, aunque no sea mucho, si yo estoy en esta baldosa, lo suficiente para plantearme que si estoy así mirando para allá, el norte está delante, sur atrás, el este a mi derecha y el oeste a mi izquierda. Y si me apetece, porque todo el mundo mira para acá, no, pues yo miro para allá o yo miro para allá, a la ventana, me gusta más. El norte, allá, el sur, siempre, los puntos cardinales, en vuestra brújula mental. Y a partir de ahí, ¿de qué se va a tratar? De dar un pequeño saltito, con los pies juntos, en la dirección que yo os indiqué. Si digo norte, pum, pum, veis que me he movido en un cuadrito, pero he ido al norte y he vuelto a mi centro, al centro de la brújula. Que digo sur atrás, que digo este, y viceversa, o este para allá. Lo entendemos lo que hay que hacer, siguiendo mi ritmo, intentando no equivocaros, sin fijarnos mucho en lo que hacen los demás, porque a lo mejor los demás se equivocan o están mirando para otro lado que no es el que os corresponde y eso os puede liar. Centrando vuestra atención en seguir mis indicaciones. Lo tenemos y yo os invito a que ocupéis espacio, que si no vais a estar un poquito... Muy bien, quien consiga aquí el reto sin equivocarse va a tener problemas luego con los mapas curriculares, por Dios. ¿Lo tenemos? ¿Preparadas? Quienes llevan la muleta, que están con la lesión, están exentos, ¿vale? Me ha traído el papelito de que no lo tenía que hacer. Venga, preparados. Mucho cuidado, ¿vale? Sobre todo no tropecéis con sillas si tenéis delante. Hacéis el gesto. Atentas, atentos. A ver, que si no estamos centrados, meteremos la pata. Atentas, atentos. Empezamos. Sur. Muy bien, de forma genérica eso ha sido correcto. Ahí, bien, y gente por ahí disruptiva también. Seguimos. Oeste. Norte. Bien. Este. Norte. Oeste. Sur. Muy bien. A ver, los puntos cardinales sin problemas. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos trabajando con rumbos inversos? Ahora llega normativa nueva y nos cambia. Bueno, rumbo inverso. ¿Qué es el rumbo inverso? Los de geografía lo sabéis muy bien, los de educación física también. Es el rumbo que está a 180 grados del original. Y eso en matemáticas es interesante de trabajarlo. A 180 grados del norte, ¿qué está? Muy fácil, con los pequeños sería el mundo al revés, así que no es tan complicado. A 180 grados del norte al sur, pues cuando yo diga norte al sur, cuando diga sur al norte, cuando diga este al oeste y viceversa. Pero ese cambio hay que procesarlo. Meted esa información aquí un momentito, unos segundos, porque si no, os vais a liar. ¿Lo tenéis? ¿Habéis hecho el cambio? Vamos allá, preparadas.
Norte. Oeste. Bien. Norte. Este. Sur. Oeste. Norte. Bien, bien, bien. Me encanta eso, cuando esos gestos me encanta porque, mirad, la memoria de trabajo funciona muy bien, función ejecutiva indispensable en la vida, pero eso se llama control inhibitorio, que hace mucha falta en la adolescencia y en la infancia también, pero en la adolescencia no os digo nada. El control inhibitorio inhibe muchas cosas, también la emoción que se desborda, pero es la que permite que cuando yo he dicho este y era el mundo al revés, se ha parado, pero se ha parado, el cerebro ha dicho, que no era para allá, ha corregido, ¡pum!, ha vuelto y lo ha hecho bien. Cada vez que en una tarea escolar cambiamos las condiciones de la tarea y queremos que el alumno siga siendo capaz de hacerla correctamente, además aplica una función ejecutiva que se llama flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con las competencias. Vale, por eso yo os he cambiado, tal rumbo inverso. O, por ejemplo, ¿qué tal las mates? Voy a decir un número, dividimos entre 2 el número, podríamos multiplicar, sumar, dividir. Dividimos entre 2 el número que yo os diga, si sale par, a la derecha. Si el resultado es impar, a la izquierda. Y si el resultado es decimal, bueno, los que dicen go es porque no son de matemáticas. Porque cualquiera de matemáticas diría, hombre Martín, si dices 3 entre 2, 1,5. No es tan difícil, ¿no? El 3. Bueno, venga, a ver, si es un número decimal, saltamos en el sitio y damos una buena palmada. Yo tengo el micro, pero sería ¡plas! En el sitio, para que yo me entere bien de que no os habéis confundido. Repito. A ver, que aquí en Aragón no es difícil. El par, ¿dónde? A la derecha. Esto en La Rioja no se enteran, pero aquí el par a la derecha, impar a la izquierda y en el sitio, palmada y salto. ¿Vale? Venga, siempre volviendo, que si no al final acabamos en... Vamos allá a ver qué tal las mates. Empezamos. 14. 22. Bien, 50. 5. Vale, eso está muy bien, 18. 19. Bien, 500. Bueno, no está mal. 100, a ver, está, 120. ¿Y 126? Y la última, venga, esta la tenéis que clavar, todo el mundo. 8.723. Bien, muy bien. Nos sentamos. Ese anda ya, pero si cualquier número impar dividido entre 2 da un decimal, cualquiera, por alto que sea, cualquiera. Bueno. Claro que en sociales esto digo, vale, Martín, bien. En matemáticas, digo, pero esta cuña no me vale para lengua o en inglés, ¿cómo que no? En lugar de norte, sur, este, oeste, categorías semánticas, sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, y que salten para que reconozcan las 4 categorías semánticas básicas. E incluso después, no les hables de categorías porque ya las dominan, ya saben dónde están, sino diles tú palabras. Reír, abrazar, escribir, saltar. Anda, eso es un verbo, es el alumno que tiene que categorizar. E identificar que si eso es un verbo hay que saltar atrás y luego volver. Pero si no fuera un verbo que fuera un adverbio, lo que yo le he dicho, tendría que buscar la izquierda, que es lo que muy... Vale. Al final esa es la idea, movernos un poquito, movilizar, activar la corteza prefrontal, pero teniendo conexión con lo que estamos haciendo. Esos mapas curriculares, si sois capaces de hacer esto, no vais a conectar luego 4 elementos del currículum por ahí. Este mapa es de los sencillitos. Los he visto más complejos. Pero esto que veis aquí no lo está pidiendo la normativa. Competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación, saberes básicos y conectados con los objetivos de la etapa. ¿Es difícil hacer esto? Para nada. He copiado y pegado. Me he ido a los objetivos de la etapa, que eso no era copio-pego. Me los he leído, no son muchos. He mirado cuál conectaba con esta competencia específica. Eran varios y los he incluido. Pero ¿de verdad esto me aporta algo a mí? ¿Me sirve algo para mí, para mi día a día? Para nada. Pero si en el desarrollo del currículum, cuando yo trabajo todos los criterios con esos saberes básicos, yo sé que estoy trabajando y evaluando, por tanto, las competencias específicas de las que derivan esos criterios, que son concreción
de las competencias clave a través de los descriptores que configuran, al final, ese perfil de salida, recordáis los descriptores, pero que me permiten alcanzar los objetivos de la etapa. Y no tengo que estar pensando cada vez que hago una tarea, una actividad, como lo veo por ahí. Pero cada tarea y actividad, incluso con qué objetivo de la etapa me está conectando, ¿pero para qué? Que si lo queréis hacer me parece maravilloso, ¿eh? Pero, Dios mío, la de horas que uno se va a pegar a lo largo del curso en esas reflexiones, cuando lo que yo tengo que tener claro es que si he trabajado los criterios de forma competencial en algún momento, obviamente para trabajar un criterio tendré que hacer algo más que la competencia, ¿eh? La competencia llegará al final. Ya lo veremos mañana o el próximo día, no mañana, con la evaluación. Pero si yo he llegado a ese territorio ya de la competencia con los criterios y he utilizado los saberes, todo lo anterior se tiene que haber podido trabajar y evaluar, porque está conectado. Bueno, así que esto está bien y hay por ahí mapas de estos inmensos y el que quiera hacerlos, pues fenomenal, ¿no? Pero bueno. Los niveles de concreción del currículum, recordáis que yo os planteaba 3 y que lo hicimos con el 1, 2, 3 en aquel momento. Bueno, nivel primero, descriptores operativos, segundo, competencias específicas, tercero, criterios de evaluación y ahora ya añado el siguiente nivel, que sería el de las situaciones de aprendizaje. De hecho, el cuarto nivel en ese territorio de ir concretando nuestras competencias a nivel de aula. Y eso va a ser la parte ya final. Cuando pongo situaciones de aprendizaje, veis que pongo unidades didácticas. Porque la unidad didáctica es el marco de referencia donde puedo ubicar yo mis situaciones de aprendizaje, generalmente. Aunque puede ser en contextos diferentes, como por ejemplo una BP. Pero habitualmente será en una unidad didáctica. Y dentro de esa unidad didáctica sí que es cierto que las competencias, en el nuevo modelo LOE, donde mejor las voy a poder ver reflejadas, es en aquella situación de aprendizaje que quiere precisamente que aquellos criterios y saberes que hemos trabajado en la unidad didáctica se puedan plantear ahora de una forma un poquito más competencial. Habremos trabajado contenidos, habremos trabajado de forma más habitual los conocimientos necesarios, habremos trabajado la tabla de multiplicar muy bien, habremos hecho problemas de multiplicar, como decíamos el otro día, genial, pero luego hay que aplicarlo en algún contexto más significativo, más competencial, que es a lo que a lo mejor vamos a llamar situación de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos al final todo el territorio de esos escalones curriculares. 4 pasos, que no nos lo plantea la normativa en ningún caso, pero 4 pasos que podrían ser coherentes para desarrollar ese proceso. Primero, definimos cuáles son las unidades o proyectos que vamos a trabajar, lo recordáis, lo hacíamos en el punto B antes, ya hemos visto un ejemplo. 2, en cada una de esas unidades o proyectos seleccionamos los criterios de evaluación, lo que está en negrita. Y ya sé que necesito saberes y obviamente ya sé que conectan con competencias. Por tanto, mi mirada va al criterio. ¿Que queremos hacerlo al revés, al saber, como hablamos hace un poquito? Bueno, tampoco es ninguna barbaridad, por supuesto. Tercero, diseñamos las actividades y situaciones de aprendizaje de la unidad o del proyecto, pero teniendo en cuenta sus criterios y saberes que yo ya me he planteado. Y finalmente, concretamos la evaluación, es decir, con qué instrumentos yo voy a poder evaluar, pero yo diría antes, trabajar primero ese criterio, recordar el ejemplo que vimos, y luego evaluar esos criterios. Y diréis, ¿y saberes? No, yo no evalúo saberes, yo evalúo criterios que tienen saberes, que están conectados con saberes. No es mi trabajo evaluar los saberes básicos, sino los criterios de evaluación. Son el referente. Son el referente ahora y antes. Y antes. Y las últimas 3 leyes orgánicas se han formulado así. ¿De dónde nos sugiere la propia administración educativa que saquemos los temas centrales para organizar nuestras unidades didácticas, unidades de programación, llamarlo como queráis, ¿vale? Pues esto es lo que nos dice el propio INTEF, como organismo de formación del Ministerio, de la lógica propia del área o materia. O sea, perfectamente me puedo ir a los saberes, y esto sí que es poner la mirada en los saberes, para pensar por dónde va a ir cada una de mis unidades didácticas. Miro en geometría, ya tengo ahí una referencia, vamos a hacer una unidad didáctica de geometría. Luego ya, ¿dónde miro? ¿En el criterio o en los saberes de geometría? ¿Dónde pongo primero la mirada, no? Pero la geometría, lo que es el tópico, o de los propios tópicos que sabemos que al alumnado, por edad, por grupo, por intereses personales, sabemos que les van a enganchar. Y si esa información la tenemos, porque los conocemos, perfecto. De los ODS, genial, ahora hay mucha insistencia en la idea de poder trabajar de forma transversal y de alguna manera puedo hacer esa conexión a través de valores, ¿por qué no? O de tareas que permitan el desarrollo de un proyecto, y aquí ya nos habla de proyectos que permitan la reflexión, la investigación, la puesta en marcha de acciones transformadoras
es decir, ABP. Al final es hacer proyectos en el aula. Las unidades didácticas que van a estructurar el área o materia en un curso se concretan en el aula mediante tareas, actividades y situaciones de aprendizaje. Y el concepto de tarea y actividad es el mismo que teníamos hasta ahora, el mismo que se planteó con LOE, ¿vale? Hablábamos a veces de una tarea, y yo creo que en la de evaluación os pondré algún ejemplo, donde algo que queremos conseguir que tiene un cierto viso de producción final, con un producto final que vamos a poder percibir de forma tangible con el alumnado, se secuencia en varias actividades más pequeñitas para poder alcanzar ese producto. Aunque no es un proyecto, es una cosa más sencillita. Bien, ese concepto de tarea y actividad dentro de la tarea. Situaciones de aprendizaje, muchos conceptos por ahí nos encontramos, depende de dónde nos metamos. Este me parece bastante clarito. Al final, la situación de aprendizaje lo que tenemos que tener claro es que son secuencias didácticas. Una actividad en concreto, una sola acción puntual en el aula con nuestro alumnado, no implica, no puede ser una situación de aprendizaje. Hay que hacer algo más, una pequeña secuencia al menos, ¿vale? Pero, ¿con qué objetivo? Y esta es la esencia, movilizar y, por tanto, desarrollar las competencias de nuestro alumnado. Se hace la alusión en los conceptos por ahí a las competencias específicas y clave. Digo, ¿para qué? Ya sé que si trabajo las específicas, trabajo las clave. Claro. Y sé que para trabajar las específicas, lo que tienen que hacer a través de los criterios de evaluación y los saberes, que luego se van a vincular a ese criterio o ya están vinculados a ese criterio. Pero el objetivo es este, el objetivo es movilizar y desarrollar competencias. ¿Con ayuda de los saberes? Por supuesto que los necesito. No es un concepto extraño, me refiero, es buscar la aplicación competencial de aquello que estamos trabajando en este tema. Del criterio de evaluación a la situación de aprendizaje. ¿Recordáis este ejemplo que os ponía el otro día? Producir no lo vamos a ver, pero este era el territorio que yo os quería explicar. Y ahora ya estamos ahí. En la parte de aplicación tengo el criterio que sea ese. Teníamos unas situaciones posibles para trabajar esos textos multimodales sencillos. Queríamos evitar la incertidumbre del alumnado y os dije, ojo, vimos el instrumento para evitar la incertidumbre, ¿no? Os enseñé 3 instrumentos distintos. Pero antes de llegar al instrumento, tengo que generar mi situación de trabajo en el aula. ¿Que la queremos llamar situación de aprendizaje? Si lo que estoy haciendo tiene ese viso competencial, perfectamente. Tengo que hacer ese itinerario. Hay quien dice, esto es un paisaje de aprendizaje. Vale, pues llamarlo paisaje, lo de menos es el nombre. La historia es que si yo quiero que escriban textos multimodales sencillos, con planificación entre iguales, con coherencia, cohesión, adecuación, recordar todo aquello, pues bueno, pues tengo ahí un recorrido en 6 pasos. Esto es de un Genially. Si le diéramos al más, estará conectado, estará hipervinculado, ¿no? Porque es un Genially simple. En el más tenéis un poquito más de información de la que ahí aparece. Pero básicamente, mi primer paso, cuando yo quiero trabajar esto ya en mi aula, ¿cuál podría ser? Pues vamos a leer, vamos a ver, buscar buenos ejemplos, buenas referencias en el terreno de los cuentos infantiles ilustrados o álbumes y vamos a descubrir cómo lo hacen esa gente que lo hace muy bien. Vamos a descubrir qué es lo que hacen ellos. A partir de ahí, vamos a reescribir alguno de los que nos resulten más llamativos, nos impacten más, y a partir de ahí podemos cambiar el final, podemos buscar, por ejemplo, incorporarnos a nosotros mismos como personaje del propio relato y ver qué ocurriría en ese relato al incorporarnos nosotros, qué cosas cambiarían, o lo que sea. Escritura creativa, reescribiendo, pero sobre la base de un cuento, de un relato que está muy bien construido, que es una muy buena referencia. Y a partir de que hemos hecho esos procesos previos, de alguna manera estamos ejercitando en una buena escritura, pero todavía de una manera, veis, muy apoyada, vamos ya a empezar a trabajar lo que a nosotros nos interesa. Elaboramos nuestros borradores. Y ahí es donde el otro día aparecía lo que yo os enseñaba. Aparecía la lista de cotejo, aparecía la diana ordinaria o aparecía aquella diana inversa rubricada, como posibilidades. Para ya empezar a elaborar nuestros primeros borradores. Y vimos el proceso. Y luego arriba que decía, coevaluamos el borrador. En realidad ya es nuestro segundo borrador el que vamos a coevaluar, como os expliqué, por parejas. Porque nos hablaba, no sé si recordáis, revisión entre iguales con apoyo de instrumentos. El apoyo era el instrumento, con apoyo de recursos, ponía. El instrumento era el recurso de apoyo y en esa coevaluación entre iguales hemos llegado ya a la fase 4. Y la fase 5, una vez que tras la revisión entre iguales hemos elaborado nuestro tercer y a lo mejor ya último borrador, esa ya es mi decisión, ya con el texto definitivo, porque ya estoy satisfecho con esto que he hecho después de todo ese proceso, vamos a ilustrar, porque eran multimodales. Esta parte nos habíamos olvidado de alguna manera, no.
Ojo, vamos a ilustrar y aportando información con nuestras ilustraciones. No son simplemente decorativas. Y luego el siguiente paso, ¿cuál sería? Una vez que ya tenemos texto y tenemos ilustración, maquetamos. Y en esa maquetación tenemos completo el proceso. Pero ¿cuál era el objetivo? Contárselo a los peques de infantil o a los chavalines de primero, si veníamos del instituto, lo que sea, que todavía están en ese proceso donde no leen bien, y son los de infantil no tienen por qué leer siquiera. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos cuentos que les hemos contado nosotros con muchas ganas y con mucha ilusión, pero que luego les dejamos el cuento para que lo tengan en el aula durante un tiempo, pero ellos no pueden luego leerlo de forma autónoma? Por ejemplo, creamos el audiocuento. Y con podcast y nuestras voces, la de los autores, tendrán la posibilidad de seguir escuchando nuestros cuentos en el cole y en casa, porque los podemos subir y tenerlos disponibles en la web. El cole, la de la clase. Claro, eso no estaba en el criterio, no, pero es que esto es una unidad. Aquí estamos trabajando en una unidad didáctica donde hacemos más cosas, como veis, que lo que nos pedía el criterio 5.1 de lengua. Y esto tiene que ver con la oralidad. Y ahí voy a incorporar dos criterios, de hecho. Aquellos dos que os he enseñado antes de ejemplo, el 3.1 y el 3.2, en esta unidad también estarían presentes, siendo una unidad didáctica de lengua. Este es el territorio, el paisaje, el recorrido de aprendizaje, sin olvidarnos de que la incertidumbre no se minimiza si yo solamente me quedo ahí. Tendría que aportarle, esos son los tres que el otro día veíamos, o cualquier otro que hayamos pensado, que sí que le puede servir al alumno para tener claro cómo hacerlo bien. Más allá de que le estemos explicando el recorrido previo y veamos ejemplos, genial, pero hay que llevarlo luego a un instrumento concreto. Eso sería un poquito. Asociación entre criterios de evaluación, instrumentos, criterios de calificación y la situación de aprendizaje, la unidad didáctica. Unidad didáctica, por ejemplo, tras las huellas de Rodari y la fantasía, Rodari, gramática de la fantasía. Un librito que es precioso, ¿no? Los que lo conocéis. Tengo mi competencia específica que, como siempre, está ahí, pues por si acaso. Criterio de evaluación, 5.1, 3.2. Tengo mis instrumentos de evaluación y veis ya que en mi día a día, mi unidad didáctica, no pongo el procedimiento. ¿Para qué? Lo puse en la programación didáctica porque me lo pedían. Porque la norma en el apartado C se les ha ocurrido ponerlo. ¿Vale? Pero aquí ya no necesito tenerlo, así que me focalizo en mi instrumento de evaluación. Y a veces podemos tener muchas situaciones variadas. Un instrumento, podemos tener un criterio de evaluación que podemos evaluar con un instrumento de forma clara y una correlación directa. A veces podemos tener la situación de que con un criterio de evaluación necesito dos instrumentos. Fijaros que para ese criterio de evaluación, por una parte, utilizo una lista de cotejo, que es la que habéis visto para el alumnado en cuanto a lo que sería su producción escrita, pero es que habéis visto ahora en la situación completa que había más trabajos escritos que no tenían que ver con el relato final, que eran previos en ese proceso. Y para eso, una diana de evaluación, por ejemplo, sencillita, basada más en el ejemplo de lo que habéis visto al principio, también me puede ser útil y tengo dos instrumentos diferenciados para unas situaciones y para otras. O la parte de oralidad con una escala de observación, que es el instrumento con el que podríamos hacer los registros. Únicamente ejemplos, pero es un poquito lo que al final en nuestras unidades más o menos hemos ido haciendo. Y he puesto los criterios de calificación, ponderando, ya lo veremos en la evaluación, ponderando en este caso instrumentos. Dime, Jorge. De evaluación, ¿cuál de los? Porque claro, en el segundo, en el 3.2 sí que es instrumento y ya está, escala de observación. Sí. Pero en el primero nos cuenta también todo el procedimiento que utilizamos con esos instrumentos. ¿Cuál sería más? Es decir, ¿hace falta incluir ese procedimiento o con poner solo? No, solamente el instrumento. Ahí en los dos casos, a mí me da igual el procedimiento que hay detrás de esos dos instrumentos, que en este caso son las producciones del alumno. En ese son producciones, pero especificar el procedimiento no me sirve para que lo quiera hacer. Ya está, sí, os he puesto una mínima explicación para saber en qué contexto aplicaba una cosa y otra. Esta situación es más atípica, que necesite dos instrumentos para un criterio, porque lo que os va a ocurrir también a menudo es, y nos ocurría, es que tengo un instrumento de evaluación con el que valoro más de un instrumento. No los he metido y creo que la del próximo día tampoco, pero yo recuerdo, por ejemplo, expresión oral. No sé si he metido las de secundaria de expresión oral, pero, por ejemplo, tengo una que hicimos en un instituto hace unos años, pero, por ejemplo, tengo la de cuarto de primaria de expresión oral, el 11, con los estándares que había de expresión oral, y en un solo instrumento valorábamos un montón de estándares de aprendizaje. Cuando digo un montón, no sé si eran 7 o 8, es decir, todos los de expresión oral de cuarto de primaria se valoraban en aquella rúbrica.
Fijaros, un instrumento para 7. Cuando yo hago la ponderación, o sea, se nos pueden dar casuísticas, cuando yo hago la ponderación y voy al instrumento, que es una de las dos opciones posibles, o pondero el instrumento o pondero los criterios de evaluación, no es lo mismo fijarme en el instrumento, examen, donde tengo una sola calificación de ese examen, o examen que valora 4 criterios de evaluación, o 4 indicadores de diferentes criterios, y tengo que, por tanto, valorar 4 notas distintas. Si yo he querido, al final, ponderar sobre criterios en lugar de sobre instrumentos. En Aragón ambas opciones son posibles. O mirar el caso extremo de esa rúbrica de expresión. Claro, esa rúbrica no había mucho problema porque yo no iba a ponderar, ni mucho menos, sobre los 7 o 8 estándares. Si me acuerdo, igual los la meto. Sino que lo que yo valoraba era sobre los criterios de evaluación de esos estándares, que eran, no sé si eran 3. Pero que había estándares y criterios. Pero da igual, ni siquiera ponderaba sobre los 3. Hacía la ponderación general de la expresión oral. Y ya está a través de ese instrumento de evaluación, lógicamente. ¿Alguna duda con lo que estamos viendo? Aunque como vamos a hablar de evaluación en la siguiente sesión, estas cositas las vamos a tener que ampliar, lógicamente. Criterios de calificación del trimestre o del curso, solamente como anticipo de lo que veremos. Unidad didáctica 1, 2, 3, proyecto 1. Vamos a imaginar que estamos en el primer trimestre, acabamos. Y yo le he puesto el 25%, como podría haber puesto, es mi decisión la de realmente valorar si cada una de las unidades didácticas ha aportado de forma equitativa al aprendizaje del alumnado durante el trimestre, o realmente hay una unidad didáctica donde lo que hemos hecho es más sustancioso, más importante y hemos dedicado más tiempo y por tanto no tiene un peso del 25, sino que tiene un peso de... Esas son las decisiones que tomamos en los criterios de calificación. No solamente si valoró o pondero instrumentos o criterios, sino además cómo llegó a la calificación del trimestre y del curso. Esas son las decisiones. Los criterios de calificación. Ahora que yo recuerde, cuando empecé a trabajar hace un montón de años, ya os dije el otro día, casi no digo porque entonces me di cuenta de ya lo viejo que somos, pero es que ya lo hacíamos entonces. Al final llegábamos así a la nota del trimestre y a la nota del curso. Es que no ha cambiado. Hubiera cambiado si nos hubieran dicho ahora hay que poner la mirada en la ponderación obligatoriamente de los criterios de evaluación, como han hecho algunas comunidades autónomas en España. No porque lo diga los LOE, sino porque lo han querido hacer así, siguiendo un poco la tradición del 11. En esas comunidades, pues les han hecho una buena jugada, porque es mucho más complejo hacer eso que el otro. Que en Aragón podamos decir que quien le apetezca hacerlo de forma compleja, pues hay que decir chapó, si tú eres capaz de hacerlo me parece perfecto, pero que no sea una obligación, sino que simplemente sea una lección, ¿vale? Ejercicios, actividades, tareas, en las situaciones de aprendizaje. No sé qué tal vamos de tiempo. Por situarme, 5:30, 7:30, ¿no? ¿De lo que teníamos? Vale. Ejercicios. Los conocemos muy bien. Y recordáis cuando hablábamos de conocimiento, capacidad y competencia, creo que lo vimos el otro día, la diferencia con la multiplicación y esas cositas. Pues el ejercicio es eso, es algo mecánico, descontextualizado. Todos sabemos muy bien lo que es un ejercicio en matemáticas, un ejercicio en inglés, un ejercicio en educación física, botar la pelota. Eso es. Es al final el recurso más básico a nivel didáctico que tenemos para trabajar un conocimiento, pero no más. Y si yo de alguna manera utilizo alguno de estos ejercicios para poder extraer una evaluación a mi alumnado, información sobre lo que está aprendiendo, esa información que obtengo tiene que ver con el conocimiento, no más allá, lógicamente, ¿no? Señala si es verdadero o falso, boom, las palabras agudas llevan tildes y terminan en no sé qué. Bueno, pues esto es conocimiento, eso tiene que haber aprendido. Y ahora veré si se han aprendido. La actividad es un poquito más exigente, ¿verdad? A ver, no ha pasado. A ver si pasa ahora. Aquí. La actividad. A ver, puede estar o no contextualizada, aunque si estuviera, pues mejor, pero no tiene por qué. Buscan aplicar el conocimiento, realizar algún tipo de inferencia, de deducción, de movilización a nivel cognitivo, de algún proceso que vaya más allá de la memoria. Movilizan conocimientos y capacidades, siempre y cuando se tomen decisiones. No estoy seguro porque al final mi memoria es... Pero no sé si hablamos de esa diferencia entre tomar decisiones o no cuando trabajamos la capacidad. Con los ejemplos de matemáticas, ¿sí? Lo comentábamos, pues esta es la historia, ¿vale? Bueno, con el ejemplo anterior que iba sobre la tilde, pero la regla, pues aquí coloca la tilde en la palabra que deba llevarla, pero explícame por qué debe llevarla. Y hay un ejemplo, párpado lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Número, ¿la lleva o no la lleva? ¿Por qué la lleva allí? Si es que la lleva, pues no la lleva porque, bueno. Pero esto es competencial, esto es indicativo, pues no mucho.
Estamos simplemente en el terreno de la aplicación del conocimiento. Cuando hablamos de tareas, hablamos ya de propuestas que sí van a estar sí o sí contextualizadas. Tareas competenciales, me refiero. Y el formato más sencillo que tenemos de tarea competencial es el que deriva de PISA. Y creo que el otro día ya llevamos algún ejemplo. Pero, ¿en qué se basa? ¿Cómo se evalúa de forma externa a nuestro alumnado? Con propuestas que parten de contextos significativos, lo de siempre que os decía, funcionales, pero la funcionalidad la tiene que percibir, como ya os dije, el alumnado. Motivantes, reales o realistas. Bien, ese tipo de condiciones que permiten que si hemos elegido bien el contexto, cuando tiene que aplicar el conocimiento al alumno, vea que tiene sentido y que aquello que ha aprendido le sirve para algo. Esto que os voy a enseñar tiene pues, unos cuantos años. Quiere decir que lo que ya teníamos por ahí de tareas que habíamos aplicado en LOE, en LONCE, obviamente nos puede servir. Que las pruebas que podemos sacar también, que están... A ver, la escala por aquí, zoom... Espera un poquito. Pero aún más allá de lo que podamos ver de ejemplos, porque esto tiene un montón de años, la verdad es que tiene ya bastantes, vamos de excursión, cuarto de primaria, nos íbamos ahí al lado de Villanueva. De hecho, la tarea surgió yéndonos a la Gabarda. Y la tarea original era en la Gabarda y ahí nos íbamos con los chavales. Luego cambiamos de sitio y simplemente cambiamos, pero lo que hacían en un contexto y en otro a nivel de tarea era lo mismo porque nos íbamos de verdad. Al final acabamos yendo a Villanueva ahí. Pues ahí teníamos Aventura Amazonia, información por escrito, que obteníamos ¿de dónde? Pues de las fuentes, que en este caso son la página web que tiene Amazonia. Y a partir de aquí pues, nos vamos a ir de excursión, pero claro, todo esto había que prepararlo, así que empezábamos con la preparación. Leer el texto, aquí aplicábamos una rutina de pensamiento sobre ese contexto que habían leído, pienso qué, siento qué, me pregunto. Empezamos a trabajar sobre el mapa, teníamos aquí la información en web, ni siquiera sé si estará activado o actualizado el vínculo, no tengo ni idea, pero bueno, el recorrido, no sé qué, y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre contenidos curriculares en aquel momento. Lo que veis, con los criterios de aquel momento. Las tarifas, que hacíamos cálculos, si nos cuesta esto, si la AMPA nos va a dar no sé cuánto. Averigua ahora el coste total de la excursión teniendo en cuenta todo lo anterior. Si habéis estado en ese sitio, si alguien ha estado, sabéis que hay varios recorridos y en todos hay tirolinas. El recorrido deportivo es precioso, tiene 2 tirolinas muy chulas con el fondo collarada. Bueno, pues aprovechando el tema de las tirolinas, jugábamos un poquito con los ángulos y esas cosillas. Y al final, la ficha de presentación a la familia con la información de la excursión la tenían que completar ellos. Y si se había trabajado bien todo lo anterior, la información que aquí necesitaban tendrían que ser capaces de extraerla. ¿Vale? El tema del tiempo, la previsión atmosférica para ese día y tenerlo en cuenta de cara a ver con qué ropa íbamos a ir, etcétera, etcétera. Este contexto es un contexto de trabajo que hemos utilizado estos años atrás. Hay un proyecto que lo tenéis en mi página web para los de primaria, el proyecto Alegría, lo tenéis vinculado. Lo empezamos a trabajar en el María Moliner en 2007, si no mal recuerdo. Y ese es un proyecto de este formato de tareas. Lo que pasa es que trabajamos todos los meses varias tareas competenciales y destrezas de pensamiento en contextos donde mezclábamos 2 áreas curriculares, matemáticas y lengua, con una tercera tarea añadida de pensamiento científico. Y eso lo hacíamos todos los meses, utilizando cuentos de partida, no sé qué, pero era este formato. Y ahí encontrábamos, junto a cada una de las tareas, los criterios de evaluación de aquel momento. Pero los de aquel momento, no eran los de ahora. En realidad, la conexión en aquel momento no la hacíamos directamente sobre criterios, sino sobre los propios descriptores competenciales. Fijaros, nos parecía que daba más peso al trabajo competencial en aquel proyecto. Pero eso tiene un montón de años. Ha llovido mucho desde entonces y, sin embargo, el modelo de base de trabajar de forma competencial sigue siendo válido. Y, de hecho, lo investigamos. Investigamos el trabajo de la competencia lingüística en 2 centros de aquí de Zaragoza hace unos años, en 2 grupos experimentales de un centro de línea 4 de aquí de Zaragoza, de la zona norte, 2 grupos de cuarto de primaria trabajando sobre el proyecto todo el año, o sea, las tareas que correspondían al proyecto, junto con lo que hacían de habitual, y 2 grupos del mismo centro, para tener la equivalencia, que no trabajaban en el proyecto. Vino muy bien que había 2 docentes que cuando lo contamos no les apetecía incorporarse al proyecto, con lo cual, a nivel ético, nos vino bien. Y luego algún centro más de otro centro rural, el Fernández Bizarra, que estaban trabajando, también sirvió. Bueno, pues cuando comparamos resultados de los que no lo habían trabajado con los que lo habían trabajado durante un año y comparamos con pruebas externas de competencia lingüística, aunque había más competencias, pero en la lingüística utilizamos pruebas externas. Comparando con las pruebas externas que en Aragón habían utilizado los mismos alumnos de 6º de primaria del mismo colegio, 2 años antes que le habían trabajado el proyecto, por supuesto, se encontraron diferencias significativas bastante favorables en torno a trabajar
en un formato de competencia, que era la única diferencia, pero pensar que estamos hablando de hace bastantes años. Y esto no incorporaba ningún tipo de metodologías. Iba a decir rara, no, porque rara no lo es, pero no incorporaba ABP ni propuestas de ese tipo que sabemos que son todavía incluso más potentes que trabajar de forma simplemente a través de tareas competenciales. Bueno, en este ejemplo de segundo de la ESO, matemáticas. Segundo de la ESO porque está extraído o inspirado, mejor dicho, de una prueba de evaluación externa de Andalucía, de la competencia matemática para el segundo de la ESO. Y ahí tenemos, si el mundo fuese un pueblo de 1000 habitantes, y en ese contexto de preguntarnos sobre ese pueblo de 1000 habitantes, nos plantea, 60 personas poseerían la mitad de los recursos, 500 padecerían hambre, 600 vivirían por debajo del umbral de la pobreza y 230 serían analfabetas. Mirando el texto, contesta. Ahí estoy. ¿Qué tanto por ciento de personas pasa hambre en el mundo? ¿Qué tanto por ciento de personas no sabe leer ni escribir? ¿Qué tanto por ciento de personas posee la mitad de los recursos? Y ahí se paraba. Este contexto lo emplearon para estas 3 preguntas. Y dije, qué lástima, porque este contexto da más juego. Así que añadí, ¿qué tanto por ciento de personas padecen hambre y además son analfabetas? Y espero que no hayáis hecho un simple sumativo así de bote pronto y decir, cojo el porcentaje de los que pasan hambre, le sumo los que son alfabetos, y 50 más 20, 70%, porque no va así la cosa. Nada en el contexto nos hace inferir que las personas que pasan hambre son analfabetas o viceversa. Y eso implica ya irnos un poquito más allá de la simple aplicación, ¿no?, de lo que acaban de aprender a nivel de conocimiento en este problema. Si 240 personas o 46 no tienen acceso a la electricidad, sería razonable pensar, justifica, bueno, lo leéis tranquilamente si os apetece, con los datos que tienes hasta ahora, escribe 2 preguntas distintas para que sea válida esta respuesta, al menos un cuarto de la población. Y si este pueblo fuera el nuestro, que en realidad lo es, por porcentajes, es el mundo, ¿en qué querrías que cambiase? Redacta tu respuesta, pero usando el lenguaje matemático que hemos utilizado durante el tema. Bueno, ahí tenemos una propuesta. Y lo del botecito con los lápices es porque lo hicimos o lo planteábamos en contexto de lápices al centro. Una estructura cooperativa muy conocida, muy clásica, donde el objetivo es que las 4 personas del equipo sean capaces de resolver correctamente el problema, sabiendo cómo se resuelve y siendo capaz de explicarlo al resto si hace falta. Y si conocéis la estructura, ya veis el modelo de emocionamiento, ya sabéis, boca cerrada mientras se habla, se cierra boca y se coge el lápiz y se trabaja de forma individual, pero previamente se ha explicado cómo se resuelve cada problema y eso lo ha hecho cada alumno en su momento, cada alumno con un problema, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto también tendría ese carácter competencial y es una secuencia didáctica. Y fijaros que esto es muy sencillo. Esto se hace en una sesión de trabajo como la anterior y me estoy metiendo en que en el formato más sencillo de situaciones de aprendizaje no tiene por qué ser algo muy elaborado. No tiene que ser necesariamente algo que desarrollo, que genial si dura más días y estoy metido en un proyecto incluso, pero no es siempre necesario, ni mucho menos, ir a los formatos más complejos. Situación de aprendizaje, lo deseable y lo que es obligatorio, pues al final lo tenemos un poquito que valorar. Todo esto son adjetivos o etiquetas que se colocan por ahí en la normativa, pero lo realmente esencial de una situación de aprendizaje, ¿qué es? Y que es necesario, que sea competencial, lo tenéis abajo a la izquierda. Que sea inclusiva, que atienda al diseño universal del aprendizaje. Es decir, suelo bajo y perfil y techo alto, para que el perfil de mi alumnado, esté donde esté, se pueda ajustar a esa tarea. Que esté contextualizada, porque si no difícilmente voy a darle ese cariz competencial. Y luego, además de todo esto, si es funcional y significativa, pues mejor que mejor. Si implica buenos procesos, altos procesos cognitivos, mejor que mejor. Si lo hago en formato cooperativo de trabajo colaborativo, aunque no sea cooperativo, todavía mejor, claro que sí. Si son interdisciplinares o globales, mejor. Pero ¿y si lo hago solamente en mi asignatura? ¿Ya no es una situación de aprendizaje? Sí, lo es. Solo que si es globalizada, mejor. O, por ejemplo, que conecten con los ODS y la inteligencia emocional. Que me lo está sugiriendo la norma, sí, pero si en este caso no conecto, aunque en la anterior que habéis visto el ejemplo con lo del mundo es fácil esa conexión, pero si no conecto, pues tampoco pasa nada, ya conectaré en alguna otra, ¿vale? Vamos muy mal de tiempo. Nada, me lo paso. Porque aquí tenemos que hacer una pequeña ejercicio y así que esto lo paso. ¿El qué? Ahí va, sí, pues mira. Menos mal que te has acordado tú. Pasarla muy rapidito, un garabato pequeño, antes de que vayáis, porque si no se me olvidan. Menos mal que tú tienes mejor cabeza que yo. Sí, sí. Pues el próximo día, si te acuerdas antes, dímelo. Porque mi cabeza es la que es.
Bueno, la taxonomía de Bloom, simplemente por si alguien, inspirándose en los trabajos de Bloom, que creo que son bastante interesantes para poder graduar la dificultad cognitiva de las actividades que planteemos a nuestro alumnado, quiere echarle el vistazo y recuperar la información. Para cada uno de los procesos de la pirámide, que ya sabéis que son más complejos conforme vamos subiendo, posibles verbos que podéis incluir. Y que nadie se extrañe si he incorporado la percepción antes de la memorización, aunque no lo hiciera en su momento Bloom, porque ese proceso cognitivo de la percepción está previo, o que he incorporado la síntesis junto al análisis. Porque habitualmente en el aula, cuando trabajamos en el análisis, vamos a trabajar también la síntesis. Y por eso se ha incorporado también el proceso cognitivo de la síntesis. Lo demás es lo mismo que dice Bloom, pero los verbos a veces son de una gran ayuda a la hora de elaborar. Metodologías asociadas a las propuestas de situación de aprendizaje, todas las que reconocemos como metodologías activas nos valen. ABP, gamificación, retos, problemas, cooperativo, TBL, Thinking Based Learning o aprendizaje basado en el pensamiento, rincones, ambientes. En infantil, Martín, no, y en primaria también. Y si queréis llamarlo de otra manera, pero hasta en secundaria podemos trabajar por circuitos, por estaciones. Es lo que queramos adaptar. Todo eso nos sigue siendo, por supuesto, válido. En infantil, ¿qué nos dice? El paso previo es concretar las competencias específicas. Bueno, en realidad, el paso previo sería concretar los criterios, no las competencias, ¿vale? Seamos también críticos con cómo lo pone. En primaria, una situación de aprendizaje en mates. De duración variable, desde 10 minutos hasta meses. Hombre, lo de meses me asusta un poco, ¿eh? No digo que no sea posible. Y lo de 10 minutos no me lo creo. Pero todo lo demás que dice de la situación de aprendizaje es muy, muy coherente. Al final son equipos de compañeros y esta es la parte no normativa. Podemos ser un poco críticos también incluso con lo que nos plantean los compañeros, porque lo demás no hay nada que objetar, ¿eh? Los ejemplos que nos da el propio currículum para poder planificar nuestra situación de aprendizaje, pues este es el esquema básico que han utilizado las diferentes asignaturas en primaria, secundaria. Bueno, ejemplos que nos proporciona el propio currículum en sus ejemplificaciones. Ahí tenéis una de educación física, competencia específica, criterio, objetivo didáctico. ¿Hay que concretar los criterios? Ya hemos visto que sí. Ya lo veremos el próximo día. Pero es que si no lo concretara, a ver quién es capaz de trabajar ese criterio en educación física. Y me he ido a educación física porque es un área que a mí me encanta, es una de mis áreas, de mis especialidades, pero porque soy consciente de que la formulación de esos criterios es más compleja que posiblemente en la mayoría de las áreas, por la opción que se ha tomado en la formulación. Si no concretara eso en la unidad didáctica de orientación, que por cierto hice yo, el ejemplo que ponen allí de orientación lo hice hace años con José Antonio Julián, pero si no hiciéramos esa concreción, ¿cómo va a saber el docente lo que tiene que trabajar en el aula? Cuando llega a trabajar la orientación, el básquet o lo que fuera. ¿Hay que concretarlos? Por supuesto que sí, pero cuidado. No vayamos a concretar demasiado, a hacer demasiado analítico lo que queremos trabajar y resulta que al final estamos con un volumen de cosas a evaluar que no es manejable ni de broma. O hemos fragmentado tanto los criterios en tantos indicadores que ya han perdido su carácter competencial. Y en esa fragmentación hemos perdido la visión global de lo que queríamos trabajar. La fragmentación corre el riesgo de apartarnos de lo que el criterio persigue, que es trabajar y desarrollar competencias. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Guión para el desarrollo de situación de aprendizaje. Estoy un poquito de la norma, aunque lo he modificado ligeramente. Le echéis un vistazo si queréis en la documentación. Os mandé la del día anterior, el otro día, os debió llegar, ¿vale? Si alguien no lo ha llegado es porque su correo de opción no está bien o lo tiene saturado, si es de Duque Aragón, que me lo digan. Esto está hecho con Canva, pero bueno, justificación. Competencias específicas, os pongo un interrogante. Yo no las pondría, pero como sé que os gusta a unas personas, vale. Criterios de evaluación, objetivos didácticos. Lo he puesto como viene en Aragón, pero yo lo llamaría en mi programación indicadores de evaluación, que cada uno luego lo llame como decidáis en vuestro centro. Saberes básicos conectados, tareas y actividades que vamos a utilizar en esa situación de aprendizaje, ¿vale? Indicando ya cómo se van a agrupar los chavales, con qué recursos los vamos a utilizar, metodologías, atención a la diversidad y pongo un interrogante aquí. Como me decía el otro día Elena Mayén en el Avempase, Martín, si realmente en las tareas en su diseño hemos contemplado el DUA, no haría falta este apartado. Es que no haría falta si lo hemos hecho así. Pero como no es fácil aplicar el DUA y no estamos todavía con el recorrido, se nos hace difícil pensar ya en el DUA, en el propio diseño de la tarea, al menos no nos olvidemos de en algún sitio recoger esa atención a la diversidad. Y finalmente, evaluación, instrumentos, criterios de calificación, si vamos a hacer autoevaluación, lo que sea, ¿vale? Y
Sin olvidarnos, tanto en primaria como en secundaria, y esto es LOE, esto es ley orgánica, nos dicen que deberíamos dejar tiempos para trabajar proyectos significativos. Hay quien dice, esto de los proyectos es una opción a nivel metodológico. Con los LOE no. No te dice que tienes que hacer un proyecto trimestral, no. Te dice que hay algún momento en el curso en que deberíamos afrontar alguna de nuestras unidades de trabajo a partir de un planteamiento metodológico de proyectos. Es una invitación a dar ese paso. Y un proyecto se puede hacer sencillito, ¿eh? Hay proyectos de 5 semanas, de un mes, de bien. Hay proyectos trimestrales, hay gente, pero hay proyectos que pueden ser de un par de semanitas y meterme en ese reto con otros compañeros. Esa es la invitación que nos hacen los LOE. Y aunque no es la historia de la metodología lo que a mí me preocupa en esta formación, pero si alguien quiere dar el paso o necesitáis, aquí tenéis una Canva de 9 fases de proyectos y muy, muy rápido, pensando el tema. Una vez que hemos decidido el tema y un buen título, simplemente es pensar cuál va a ser nuestro producto final, con las diferentes posibilidades que tenemos, las tenéis en pequeñito. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a aprender el alumnado? Criterios de evaluación. Por supuesto, saberes y competencias específicas ya estarán ahí asociados. ¿Cuánto va a durar el proyecto y cuándo lo vamos a hacer? En abril, al final del curso, y eso lo decidimos en septiembre. ¿Cómo lo presentamos al alumnado? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tareas y actividades. ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo vamos a difundir? Porque los proyectos se difunden, trascienden los muros del aula. Y finalmente, en evaluación, con qué instrumentos y con qué criterios de calificación. Y ahí tenemos todos los elementos necesarios para hacer un diseño correcto atendiendo a la normativa. Pero además, DUA, en el propio diseño del proyecto, me hago la pregunta que tiene que ver con el DUA, para no tener que plantear un apartado de atención a la diversidad. Cuando pienso en el tema, ¿este tema va a interesar a todo mi alumnado? Esa es la pregunta pertinente. Cuando pienso en el producto, ¿van a poder participar toda la clase y la producción que hemos pensado? Cuando pienso en lo que tienen que aprender, hemos contemplado diferentes niveles de partida y de logro. Cuando pensamos en cómo lo presentamos, hemos pensado en sus intereses, hemos pensado en lo que saben. Lo tenéis en pequeñito, ¿eh? Porque en esta fase se detectan, se les preguntan qué es lo que sabéis, qué os gustaría saber, etc. Cuando pensamos en qué tareas y actividades, hemos contemplado diferentes posibilidades a nivel de inteligencia, de estilos de aprendizaje, hemos contemplado diferentes niveles de dificultad. Hay variedad de agrupamientos, hemos aprovechado el aprendizaje entre iguales porque sabemos que el que más aprende es precisamente el que enseña a otro. En cuanto a los recursos, hemos pensado si van a poder ser utilizados por toda la clase o hemos tenido que pensar incluso en recursos compensatorios. Hemos pensado en eliminar barreras y si no es posible eliminarlas, ¿cómo las vamos a compensar? En la difusión, podemos pensar ahora en dar la oportunidad de que haya diferentes formas de expresión o de compartir eso que han producido, pero que haya diferentes formas ya de partida. Y finalmente, los instrumentos de evaluación. Hemos empezado en diversidad de instrumentos que sean formadores, que aporten información. Hemos incluido la auto y la coevaluación y la metacognición, que sabemos que eso va a permitir también atender a la diversidad. Y ya tendríamos un recorrido que, desde el rigor curricular, no necesitaría ningún diseño añadido a nivel de planificación. Ahí tenemos toda nuestra planificación. Si queréis, incluso el PDF, esto lo tengo en PDF autorrellenable. Si os interesa, porque ahí es mucho más fácil meter información que simplemente en un pantallazo, cuando os mande el material os lo puedo compartir. Os recuerdo la página web, por si tenéis que compartirla, la tenéis ahí. Y finalmente, con esto acabaríamos. ¿Os animáis con un pequeño reto de 2 minutos para, antes de iros? Mirad, recuerdo solamente una cosita, solamente recordar. La programación de aula es un documento compartido. Se hace en equipo. ¿Cuál es la primera variable que incide en el aprendizaje de nuestro alumnado, según los metaanálisis de John Hattie? Los grandes metaanálisis que a nivel mundial trabajan sobre las variables del aprendizaje. ¿Cuál es la primera de las 157 variables del ranking de su último metaanálisis? La coordinación docente, el trabajo en equipo. Así que os voy a plantear, esperar, ¿qué tenemos? Son 2 minutos, eso sí que lo... Mirad, os voy a plantear lo siguiente. Voy a demostraros ahora que juntos sumamos, que es la idea de este mensaje. Al igual que podríamos demostrar en el aula a nuestro alumnado que juntos sumamos cuando hacemos un proyecto colaborativo, cooperativo, o en un proyecto investigamos juntos como equipo. Lo que voy a pedir es muy sencillo. Dentro de un instante nos pondremos de pie espalda con nuestro compañero, que es el más cercano. Y en ese estar espalda con espalda, lo que vais a hacer es lo siguiente. Sacaréis dedos en el pecho del 1 al 5 los que queráis.
del 1 al 5 los que queráis, pero no vale el 0, no vale puño cerrado, es muy agresivo. Imaginaos que yo saco 4, tengo a mi compañero detrás, y en el momento en que yo dé la señal, que yo dé el aviso ya, os giréis rápidamente, os ponéis cara a cara, y la primera de las dos personas que dé el resultado correcto de la suma de los dedos, 4 yo más tú 3, imaginaos, la primera que diga 7, gana la partida. Y para que no sea el azar quien determine quién es mejor o peor en este reto, vamos a jugar solo 4 partidas. Y ahí el azar ya no va a ser una excusa más ganado de chiripa. Vamos a jugar 4 partidas. Importante que nadie se quede solo.